Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro guachalón. Hacía tanto tiempo que no teníamos un guachalón. Bienvenidos todos, gracias por acompañarme, gracias por permitirme acompañarlos a ustedes durante este primer partido de Igor Tudor en el banquillo de la Juventus. Ya están en el campo, están calentando, tenemos las primeras declaraciones de los protagonistas, estaremos trayendo todas las declaraciones que vayan llegando, obviamente, y estaremos aquí acompañándolos durante este partido fundamental porque el Bologna fue a ganar en Venecia 1-0. Y sabemos muy bien por experiencia personal cuán difícil es ese campo. El Bologna saca el resultado justo con Orsolini, quien había sido uno de los que más había criticado a Thiago Motta, valga la increíble ahí la coincidencia. Pero pasemos rapidito al chat para saludar. Hoy gana Capo, fino a la fine, Forza Juve, se acabó la espera. Hoy ganamos 2-1, Vlahovic y Cup con gol de Miretti, el gol del ex sería ahí. César Garzón Jordán también presente, Forza Juve, espero un nuevo reinicio en el equipo, fino a la fine, grande. Jared Corton, nuestro miembro, Forza merda, Forza, Juve carajos. Hoy sí se puede, vamos, muy bien, interesante. Mario Pérez Betancourt, buenas pueblo, ganó el Bologna, me gusta la presión a demostrar que se tiene hambre de ganar sí o sí, Forza Juve. Galduar 9821, buenas pueblos, saludos para todos, ya listo para ver cómo iniciamos esta nueva etapa. Vuelvo a ilusionarme con la Juve después de varios partidos difíciles, creo en este nuevo proyecto y celebra su creencia en el nuevo proyecto, su confianza en el nuevo proyecto, renovando la membresía por el 16º mes consecutivo. Forza Juve fino a la file, hoy ganamos Forza DB9 y ahorita hablaremos de la alineación titular. Igor Tudor está dentro del campo ahorita, dentro del campo, mientras los jugadores están calentando. Igor Tudor está parado en el centro del campo, junto al equipo, salió al campo junto al equipo para estar cerca de ellos y es algo diferente aquí también que se ve. Muchísimas gracias, Galduar, de verdad, por ese cariño. Les recuerdo que pueden ser miembros, tiene varios beneficios el ser miembro, además de tener prioridad de preguntas a los periodistas que traemos, a las personas con quienes entrevistamos. Hay muchísimas cosas que pues tienen sus beneficios y también pues una forma de apoyar al trabajo que hacemos. Clover, chao pueblo, hoy apoyando a la Juve más fuerte que nunca, carajo, bien. Senza paura, chao pueblo, chao Juventini in the world, un abrazo para ti, senza paura. Regina Barreda, chao pueblo, un abrazo Regina, o Regina, gracias por estar. Giancarlo Camilli, Forza Juve, vamos Igor, arriba. Edel Castillo, Joshua, Yadi Like, la Juve se juega 9 finales, Forza Juve desde Panamá, un abrazo para Panamá. Kevin Daniel Quijano Mateus, Forza Juve, hoy marca Yildiz. Esperemos que sí. Alfredo Reni, mi sueño es que Pueblo Juve adquiera los derechos televisivos de Juventus y veamos todos los juegos por aquí con el relato de Joshua. Bueno, pues nunca se dice nunca, por ahora falta mucho trabajo por delante, pero esperemos. ¿Qué esquema tiene la Juve hoy? Perfecto, Camilo, que me da la asistencia para hablar de la alineación titular, mientras le damos aquí Forza Juve a Roberto el Ecuánime. Hoy ganamos con 3 goles, 2 de Dusan y 1 de Yildiz. Darwin Carrione también, saludos Capi, traigan a Valentino Rossi para la banca de la Juve. Valentino Rossi. Interesante. Bueno, veamos chicos, la alineación titular sería la siguiente. Yo me pongo aquí de lado. Di Gregorio, Gatti, Renato Vega, Kelly, González, Locatelli, Thuram, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. Según lo que tenemos entendido, esto es un parado de 3-4-2-1, lo que estábamos hablando en el directo de ayer. Entonces, Di Gregorio en puerta, Kelly, Renato Vega y Kelly, Gatti, Renato Vega y Kelly, los defensas en 3. Al parecer, Renato Vega será el central titular. Perdón, mientras tanto, está a punto de dar declaraciones Igor Tudor a DAZN. Yo de todas formas le sigo trayendo la alineación titular. El mediocampo está compuesto por González por derecha, Locatelli, McKennie, doble pivote interno y Locatelli, Thuram, doble pivote interno, McKennie por izquierda, justo enfrente de ellos Koopmeiners, Yildiz y única punta Vlahovic. Para que se caigan para atrás, ¿alguien quiere adivinar cuál número de titularidad de Vlahovic es esta en el 2025? Les doy ahí 2 segunditos mientras también les voy leyendo
las declaraciones que dio McKennie, porque fue el primero en declarar, y son declaraciones bien interesantes que creo que les va a llamar la atención mientras me responden la pregunta que tenía sobre la titularidad, a ver si alguien logra verlo. Entonces, perdón, que se me perdieron las declaraciones, aquí las tengo. Ok, declaraciones de McKennie, interesante. Partido, es un partido difícil, hemos entrenado con el nuevo entrenador, hay energía y ganas de ganar este partido, porque los dos últimos no han sido dignos de la Juventus. Ojo ahí, se juega por los 3 puntos y por el equipo, por los aficionados y por el nuevo entrenador. Le pregunto, ¿qué aporta Tudor? También ha aportado experiencia, sabe bien lo que es la Juve porque jugó aquí, conoce todo sobre este club, ha traído energía y el equipo está feliz y listo. Atención con esas últimas palabras interesantísimas, feliz y listo, las palabras de Weston McKennie previos a el partido. Mientras seguimos aquí, Darwin Carrión, saludos. Víctor Oviedo, otro de nuestros miembros. Hola Capi, Forza Juve, con buenas vibras para el juego de hoy. Hasta Mota verá el juego hoy, imagínate. Esteban Aristizábal, un abrazo hermano. Hoy ganamos sí o sí, Capi, gol de Vlahovic, grande. Hoy ganamos 2-0, nos dice Víctor. Rey Duarte, grande. Saludos amigos, hoy ganamos y el Capi se queda sin voz gritando la chilena de Locatelli. Ojalá así sea, Rey, gracias por tu membresía. Jair González, hola muchachos, aquí todavía un poco bajoneado por romper con mi pareja, pero aquí andamos poco a poco saliendo adelante, no ha sido fácil, pero aquí vamos, grande Jair, y gracias por permitirnos acompañarte durante este momento. Esperemos la Juve te dé una alegría el día de hoy. Víctor DLRA, esperemos que esta nueva etapa sea de las grandes. Nicolás Badoni Murillo, fino a la fine, Forza Juve, aquí amaneciéndonos desde Japón para ver el debut del gran Tudor y el infaltable relato del campo. Nicolás, qué honor que te conectas desde Japón. De verdad, espectacular. Mil gracias, Nicolás. Qué grande. Un abrazo para ti, espero que estés disfrutando allá. Daniel Figueroa, debe ser la tercera. Muy bien, veamos. Alfredo dice titularidad número 14. En el 2025, Alfredo, en el 2025. La novena, pregunta Galduar, pues cáiganse para atrás, es la segunda del 2025 de Dusan Vlahovic. Solo había sido titular una vez antes en este año y estamos por entrar en el cuarto mes del año. Mutar Yalo, 3-1, goles de Gatti, Gildis y Colo. De Winter, la ley del ex, Forza Tudor desde Berlín. Otro que se conecta desde lejos, grande. Mutar Yalo, un abrazo y gracias por conectarte desde Berlín. Como les decía, están las declaraciones de Igor Tudor, ahorita se las traigo. Otro que declaró fue De Winter, unas declaraciones muy bonitas que lo mencionó justo Mutar Yalo, es otro de los ex, al igual que Miretti, obviamente, que juega. Y unas declaraciones de Winter bien lindas, porque dijo, este lugar siempre es especial para mí, aquí me convertí en hombre, etcétera, etcétera. No, la verdad es que mucho respeto para la Juventus y yo le aplaudo como ex y que también se fue, digamos, no de la mejor forma por parte de la Juventus, el tener palabras buenas hacia el club independientemente, siempre es apreciado y muy profesional y maduro de su parte. Así que de verdad, fenomenal. Sara la Loquita. Bueno, este nombre es espectacular. Sara la Loquita. McKennie jugando por una banda. Al parecer seguimos poniendo jugadores fuera de su posición. Yo no entiendo qué le ven los técnicos a McKennie. Bueno, pero fíjate, Sara, tienes un punto espectacular ahí, porque todos lo usan. Todos lo usan por todos lados. Lo usó Alegre, lo usó Mota, lo usa Tudor. Y lo han usado, lo usó Pirlo también. Por todos lados, juega todo. Es una vaina increíble. Alfredo Reni, ¿alguien sabe dónde van a pasar el juego? ¿Qué canal? No sé dónde estás en el mundo. Puede ser Disney+, puede ser DAZN, puede ser ESPN, depende. Daniel Elias Hurtado Muñoz, Forza Juve, grande, excelente foto la que tiene ahí. Javier González, hola pueblo, hoy es importante sacar la victoria. Saludos desde Madrid, otro que se conecta desde lejos, espectacular. Grande Javier, gracias por estar. Francisco Sierra, buenas tardes, Capi, desde el sol, amado. Ahora vienen los goles y el nuevo renacer de Dusan, amén, que así sea, ojalá que sí. Tudor salió con el equipo al campo y fue saludado a los tifosi, eso me gustó, así es, sale junto con ellos en el túnel de salida y se para dentro del campo mientras se está calentando el equipo, algo que no habíamos visto. Forza Ragazzi, Tudor marcó uno de los goles que más grité, el 3-2 al Depor, qué golazo ese sí, de verdad que lo gritamos como locos. Daniel Figueroa, Vlahovic no ha dado declaraciones, no.
Ya Blajovic no ha dado declaraciones y no dará declaraciones, a menos que, imagino, al final del partido las pueda dar y aquí las tendrán. Hoy todos nos merecemos una victoria, el equipo, los fanáticos y en especial el pueblo Juve, que hemos estado juntos en este viaje crucis, así es. Grande, Oliver, gracias por siempre conectarte desde Twitch también. No se olviden de todas el resto de nuestras redes y los llamo, atención al Telegram, porque ahí van a estar las repeticiones de los goles. Al final del partido ponemos la repetición del partido por si se lo pierden. Ahí lo pueden encontrar, no se olviden. Bastián Gutiérrez, chao, insisto, Juve debería jugar con 2 nueves. Puede ser. Y fíjate, Sebastián, esta alineación que vemos, ¿no? El 3-4-2-1, no necesariamente quita que no se vaya a jugar con Yildiz como falso 9 y serían 2-9 en ese caso, ¿no? O sea, Yildiz en apoyo de Vlahovic. Nino Baclini, hola Capi, ¿cuáles son las expectativas? Las expectativas son altísimas, Nino. De nuevo, hablando de expectativas, la curva declaró antes del partido que va a regresar a apoyar al club. Al parecer se satisfacieron con el cambio en el banquillo, aunque pedían cambio de gerencia, cambio de director deportivo, pedían todo antes, pero con solo cambiar a Igor Tudor, pues ya son suficientes para empezar a apoyar al equipo. Yo sinceramente entiendo su frustración al ver los resultados, todos los vivimos, pero yo soy de la idea que al equipo hay que apoyarlo independientemente esté saliendo las cosas bien o mal. Pero bueno, ellos pues se pueden organizar como quieran. Bastián Gutiérrez, saludos desde Chile, insisto, Juve debería de jugar con 2 nueves, grande, y un saludo a Chile. Daniel Cejas, fútbol en Canadá, grande Daniel, gracias por esa. Paul CM, espero este sea el inicio de una nueva etapa para la Juve. Ojalá que sí, lo necesitamos fuertemente. Jared Cort, saludos de Panamá y Forza Juve. Hoy 3 goles, triplete Vlahovic, grande. Muchos panameños hoy aquí con nosotros. Gracias por permitirnos acompañarlos. Ya estoy listo y contento porque sé que veremos una Juve distinta. Lo vamos a disfrutar hoy. Gracias, llegué a tiempo para este Guachalón con el Capi. Grande, Leo, un abrazo para ti. Y bueno, ya desde ya, solo con el simple hecho del parado en el campo es muy diferente. ¿Cuándo empezaron los Guachalón, hermanos? 4 pelagatos, el Capi y yo. Piero, Capi y yo. Y cada vez somos más. Qué bonito ser de Pueblo Juve desde el inicio. Cuando nos demos cuenta, seremos miles en Guachalón. Bueno, ojalá. Y la verdad es que es un placer y un honor poder acompañarlos. Mientras tanto, Igor Tudor está firmando las franelas del público mientras está regresando el equipo al camerino. Interesante, porque justo Tudor está firmando, el equipo atrás de él está regresando al camerino y ven, ¿no? Tú sabes, lo que tu entrenador esté firmando camisetas de la Juventus es algo realmente interesante. Chao Capi, chao pueblo, hoy tenemos que ganar y mejor si jugamos bonito. ¿Y dónde está Piero? Piero está comprometido el día de hoy, así que me tienen a mí. Pero bueno, no se preocupen, aquí hacemos lo que se pueda. Yo sé que es difícil tratar de suplir a Piero, es prácticamente imposible. Gente, deben darle like para que el canal llegue más lejos, así es mismo. Así de simple es, Francisco, y es algo que es totalmente libre y gratis de hacer, y la verdad es que pues es muy fácil de que nos apoyen de esa forma. Mientras tanto, les voy a traer las declaraciones de Igor Tudor en DAZN, mientras seguimos leyendo un poquito su mensaje. Para mí está bien que Yildiz, me imagino, querías decir, Daneluk, ahorita nos mandas el resto de tu mensaje. César Garzón, Jordan Capi reinicia el club de corazón Juve, vamos, grande, claro que sí, esa es la sensación. Chris de Cross, Forza Juve, saludos de Panamá, otro de Panamá, cuánto panameño hoy aquí, qué belleza, de verdad. Un abrazo para todos ustedes, para Panamá. Y bueno, aprovecho también para mandar un mensaje de solidaridad a la gente de Tailandia, que ayer estuvo bien feo eso del terremoto, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero bueno, espero que ninguno de ustedes tenga familiares o amigos en esa zona del mundo y que no hayan sido afectados, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estas cosas pasan y bueno, aquí estamos también para apoyarlos. De nuevo yo, Bastián Gutiérrez, me sumo a Rey, siempre buscaba una página latina buscando información de Juventus y llegué a esta comunidad, más que feliz. Bueno, Bastián, ¿sabes qué? Mil gracias de verdad por habernos encontrado y espero que estemos a la altura y poder pues tenerte en compañía y tratar de traerte la mejor información de la forma más rápida y correcta posible. Así que mil gracias por el honor de pertenecer a de venir y pertenecer a esta nuestra comunidad. Daniel Luke, Kenan y Coop, me parecen bien que estén ahí para que le llegue balones a Vlahovic. Nino Balclini, me encantaría ver a Conceizao al medio, justo detrás de Dusan y Colo como doble 9, arrastrando marca, dando la oportunidad
a la pulga con su regate. Bueno, no está dicho que no vaya a pasar, Nino, solo que, bueno, yo también me imagino que como nuevo entrenador tienes que tener mucho cuidado qué tanto vas a cambiar, qué tanto vas a tocar, porque si se dan cuenta esta alineación con solo un movimiento de dos piezas se vuelve otra vez al 4-2-3-1 que esta gente está acostumbrado a jugar. Entonces, si ve, yo creo también que están pariendo, y disculpen la palabra, yo creo que puede hacer algunos movimientos de forma inteligente. Hoy Miretti se comerá vivo a Kelly. Esperemos que Kalulu esté listo para el segundo tiempo. Interesante. Y bueno, hablando de Miretti, ahorita regreso con el mensaje de Rey, pero el Genoa se para con un 4-3-3 casi, aunque podría ser interpretado como un 4-5-1, mientras aquí está Pierutz, lo estaban aclamando y preguntando por él. Piero, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, hola amigos. Lo que pasa es que estoy en una grabación, pero nada, ahí me tomé un tiempito para poder aparecer. ¿Cómo están? Grande. No, todo bien, emocionados por el partido de hoy. Regresa el Guachalón, hacía tiempo que no lo podíamos tener. Y llega justo al momento para que yo te pueda leer las palabras de Igor Tudor. Aprovecho que te tengo, no sé cuánto tiempo te vamos a tener, pero para tener tu opinión sobre Igor Tudor. De nuevo, son primeras declaraciones como entrenador de la Juventus en el campo. Ha sido bonito, los aficionados siempre son importantes, especialmente en este momento para dar apoyo a los chicos. Las emociones están bien, pero hay que conseguir el resultado y ganar. ¿Cómo ha encontrado el equipo? Es una incógnita. Hemos hecho 2 entrenamientos juntos, pero hemos trabajado algunos aspectos tácticos y físicos. Espero ver ya cosas concretas. Trabajamos día a día, partido tras partido. Los chicos tienen ganas de hacerlo bien. Espero empezar bien hoy. Un partido para morder. Es importante empezar fuerte, pero el partido es largo. Hay que ir con intensidad durante todo el encuentro hasta donde podamos. Siempre hay que darlo todo. Luego veremos hasta cuándo hay gasolina y después están los 5 cambios. Sobre el equipo, son generaciones diferentes. Hay que enseñarles rápido las cosas. El fútbol sigue siendo fútbol. Hay que hacer bien las cosas en el campo. Se debe ganar haciendo lo correcto, que es lo que realmente importa. Tus primeras impresiones a estas palabras, Pedro. O sea, creo que son las palabras correctas, ¿no? Hablábamos mucho de eso ayer, por ejemplo. O sea, decíamos que la rueda de la prensa está bien, es ilusionante y todo, y de hecho él lo sabe, ¿no? Pero lo que se necesita es un resultado. Yo creo que él deja muy en claro eso. Otra cosa que también creo que toca es lo que pasó el día de ayer, ¿no? Bueno, en la noche, donde los chicos se les quieren encontrar, y él sale, recibe todo el apoyo. Un poquito más al micrófono, Piero, que no se te escucha muy bien. ¿Hola? Ahí mejor, sí. Okay. Perdón de estar tan de cerca. No, pero lo que les decía es que, o sea, creo que son las declaraciones correctas, ¿no? Él sabe que ahora mismo lo que se necesita, más que solo ilusión, es resultados en la cancha, ¿no? Y creo que por ahí parte también el tema de cómo va el equipo, cómo lo ve. Yo creo que hoy él espera un partido bastante peleado, un partido bastante complicado, porque en el poco tiempo que ha tenido va de una u otra forma a mostrar lo que se ha trabajado, ¿no? Los pocos días. Otra cosa que me parece interesante es cuando le dicen morder, ¿no? Todo el mundo sabe que a él le gustaba morder. Esperemos que hoy también los chicos muerden y nos podemos con estos 3 puntos. Pues nada, o sea, de verdad bastante ilusionado, bastante emocionante el ya ver a la Juve de Igor, ¿no? En el cancha. En efecto, yo creo que, o sea, más que obviamente el resultado es importante, necesitamos sacar la victoria hoy, necesitamos los 3 puntos, además que el Bologna ganó, necesitamos mantenernos ahí cerca para cuando podamos darle la vuelta a la situación, estemos siempre ahí en contención y competitivos. Pero yo diría que quizás lo más importante del día de hoy es una necesidad de ver un cambio de mentalidad en estos chicos, ¿no? Unas ganas, un hambre que no hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Quizás esa garra que nos caracterizó en el partido contra Leipzig, por ejemplo. Eso es lo que más me gustaría ver a mí. O sea, que nos enoje no ganar, ¿me entienden? O sea, que nos enoje no tenerla, que nos enoje estar con un resultado de repente negativo, que nos enoje, ¿no? O sea, que se enoje. Pero no solo de tipo, gritar y dejar una perfecta, sino de plasmarlo en la cancha, ¿no? O sea, de querer conseguir el resultado. Yo creo que eso es lo que todos estamos esperando. Si voy a perder, quiero perder con huevos, ¿no? Yo creo que Eso mismo. Si voy a perder, exacto, nada de eso de cabizbajo, de
todo deprimido, no, quiero estar enojado, molesto, quiero romper todo, o sea, que enseñen un poco más de sangre caliente, ¿no? En ese aspecto, y yo creo que eso quizás es lo que realmente también en formas, digamos, reales, ¿no? Coherentes es lo que le puede transmitir un nuevo entrenador a esto con tan poco tiempo, ¿no? Él lo resalta en las declaraciones, ha tenido al equipo completo 2 días y yo creo que ni eso, yo creo que son menos de 48 horas, entonces, ¿qué tanto se puede impactar en el aspecto técnico-táctico con tan poco tiempo? Es muy difícil decir la verdad y bueno, aquí es donde realmente lo que impactas es en la forma de aproximarte al partido, en la forma de sentir la camisa, en sacar el orgullo de los jugadores, y eso es lo que uno pues espera que se vea el cambio y esperando que eso más las ganas de comprobar que, digamos, la directiva tomó la decisión correcta en cambiar el entrenador, sea suficiente para superar a un Genoa que viene bien, porque el Genoa está también compitiendo para tratar de salvarse y sacar adelante la temporada. Está en zonas de estar salvado en este momento, pero todavía falta mucho y no es que, o sea, no sobre ha todo Miretti, ¿no? Sobre todo Miretti, ¿no? Creo que es un partido importante también para él, ¿no? Hoy se va a querer lucir. Correcto. Es un partido súper importante para Miretti. Justo antes del partido de hoy se publicaron declaraciones de su agente, el cual dijo que al final del campeonato él va a regresar a la Juventus y tiene la opción de ir a jugar perdón, es que me están diciendo que quite el ruido del estadio para que te escuchen mejor. Lo quito por ahora. Tiene la opción de jugar la Copa Mundial de Clubes o el Europeo Sub-21. Entonces, bueno, veremos ahí qué es lo que decide hacer y cuál es el que vale la pena. Saludos de Venezuela, Sara La Loquita, un abrazo para ti. Wea, ¿no te parece mejor elección que McKennie o el portugués? Sí, me parece mejor elección, pero en la izquierda creo que no rendía lo suficientemente bien Wea. El portugués, ¿cuál será? ¿Con Seisao, Veiga puede ser? No lo sé. Pero al final, bueno, veremos, ¿no? Te digo, en este momento es lo que tenemos, ¿no? Y es lo que él pudo ver en tan poquito tiempo y es lo que alineó al final. Capi, en la Juve va a pasar como Argentina. Scaloni llegó de interino y ahora Argentina lo aman y así va a ser con Tudor. Esperemos que así sea, Francisco. Bueno, chicos, está por empezar el partido. Tenemos las declaraciones ya de Igor Tudor, tenemos las declaraciones de McKennie. Poco a poco iremos viendo cómo va fluyendo el partido y quién declara al final. ¿Tú nos dejas entonces, Pierutz? Sí, yo los dejo un ratito y ahí vuelvo a subir, ¿ya? Dale, perfecto. Nos vemos al rato entonces. Un abrazo, Piero, gracias por haber pasado. Nos vemos. Mientras tanto, ahí estaba ya saludando. Está por empezar el partido, como pueden ver, 18 grados en Turín. La verdad es que tiempo espectacular para jugar al fútbol. Ni una nube en el cielo, mucho sol, pero bueno, en el estadio se ve la sombra más que todo porque está, digamos, los bordes techados. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Turín a ver un partido, por favor, no dejen escapar esa oportunidad porque es de verdad espectacular, una experiencia impresionante el Allianz Stadium. Además que pues es importante siempre visitar la casa de vez en cuando. Otro de los que declaró hoy fue el director deportivo Tolini, que es el director deportivo del Genoa y es uno de los que se rumora podría estar dentro del radar de la Juventus para suplir a Giuntoli, a Cristiano Giuntoli. Tanto él como Manna es otro de los que se está hablando. También se habló del regreso de Tognozzi, disculpen, que sería para, no sé si como para director deportivo o por lo menos para que regrese a la parte de los juveniles, ¿no? De los scouts de los juveniles, que fue quien trajo a Yildiz, trajo a Miretti, perdón, a Zule, a Huijsen, a Ealing Jr., a todos estos que al final, pues, el único que queda dentro de la esfera Juventus por ahora es Miretti, que está jugando del otro lado en préstamo seco, como habíamos hablado. Estadio bastante lleno, no del todo 100% vendido, pero bastante lleno, con muchas expectativas. Empiezan a salir los jugadores al túnel de entrada.
todos listos para entrar. Salió Miretti, saludó a varios de los encargados del estadio, obviamente los conoce de toda la vida prácticamente. Miretti creció dentro de la Juventus. Locatelli, de nuevo capitán, lo había ya reforzado Igor Tudor durante la rueda de prensa de presentación. Justo ahorita sale Igor Tudor del camerino, pero algo se olvidó de algo dentro. No, un abrazo fuerte de Cristiano Giuntoli a Igor Tudor. Había salido de las puertas, volvió a entrar a las puertas del camerino para recibir un abrazo fuerte y cariñoso por parte de Cristiano Giuntoli. Mientras tanto, ahorita Tudor y Vieira hablando, abrazándose, sonrisas. Bueno, ahí hay una amistad también de muchos años, ¿no? Empiezan a salir los jugadores junto con los niños con esta camisa de decirle no al racismo. Es una iniciativa que lanzó la Serie A en este año, en estos últimos partidos. También podrán ver que está ahí la cosa de Minecraft, quien está patrocinando, digamos, una parte del estadio el día de hoy, una parte del evento el día de hoy, ya que va a salir esta película del videojuego. Y pueden ver que en los suéteres de la Juventus está, digamos, un suéter de edición especial con una cosa de Minecraft. Así que si a ustedes les gusta Minecraft, pues sería un suéter a buscar. Obviamente no va a salir nada barato. Igor Tudor se aproxima a su banquillo. Primera vez desde que llegó con el tener, con estar como entrenador principal. Y les tengo una super noticia para aquellos que decían cositas. John Elkann acaba de llegar al Juventus Stadium, al Allianz Stadium, para ver el Juventus Genoa. Así que bueno, ahí lo tienen. Para quienes decían que Elkann no le importaba nada de la Juventus, no solamente ayer declararon que le van a inyectar 15 millones de euros inmediatamente, que podrían llegar hasta 110 millones de euros para recapitalizar al equipo, sino que también el día de hoy se presenta el jefe de jefes, el dueño del equipo, y está ahí en el Allianz para ver el Juventus Genoa bajo la dirección de Igor Tudor. Interesante la llegada de Elkann. Bueno, chicos, díganme ustedes en el chat qué se esperan para este partido, cuál es el resultado. Algunos de ustedes ya empezaron a decirlo. Mientras tanto, Rafael Foglia me pregunta a mí: chao pueblo, Forza Juve, Capi, tu pronóstico para el partido de hoy. Mi pronóstico es un 2-1, Rafael. Un 2-1 medio sufrido, medio sufrido. Me espero el gol de Miretti, fíjate. Pero lo importante es sacar el resultado, que es lo más importante en este momento, para empezar con el pie correcto dentro de este nuevo proyecto por parte de la Juventus de Tudor, que tienen 9 partidos, ¿no?, para darle la vuelta. En términos del calendario, déjenme compartirles esta foto antes de que empiece el partido, porque creo que esta foto es bien importante recordarla y tenerla en mente. Este sería el calendario que tienen estos 6 equipos que están compitiendo por un puesto en la Champions League. Y creo que de los 6 que están ahí, quizás el calendario más accesible sea el nuestro. Y como pueden ver, en la jornada 36 y 35 tenemos encuentros directos con el Bologna y la Lazio. Yo creo que esos partidos van a ser fundamentales en cuanto se pueda calificar a eso. Claro, para llegar ahí para ser competitivos, para poder calificar a la Champions League, se necesita empezar con el pie correcto el día de hoy. Y eso es una victoria, ir hilando victorias con esos otros partidos, por lo menos victorias o empates con esos otros partidos que quedan ahí, para poder encontrar esa victoria. Nino nos dice 2-1, está de acuerdo conmigo. Grande. Veamos, empiezan ya los jugadores a estar en el campo, fotos de rito, los capitanes se saludan. Empieza el show del fútbol. 4-3-3 pintan la alineación del Genoa, como les había dicho, pero es un 4-3-3 que ve a Miretti y a Zanoli muy alejados a la izquierda y derecha. Y recordamos que el Genoa hoy juega con la franela de, digamos, recordando la franela del Boca Juniors. No es exactamente la franela del Boca Juniors, pero con los mismos colores. Y es porque el Boca pues cumple años y fue fundado, ¿no?, por inmigrantes de Génova, y hay este enlace entre los dos clubes. Está por empezar el partido, damas y caballeros, de izquierda a derecha en sus pantallas, si no me equivoco.
está la Juventus vestida con su uniforme tradicional de blanco y negro, chores blancos, calcetines blancos. De derecha a izquierda está el Genoa vestido a la Boca Juniors y rueda el balón en este momento. Empieza el partido, empieza la era Igor Tudor en la Juventus. Veamos y esperemos que podamos presenciar una victoria que será fundamental para esta fase del campeonato. Mientras tanto, primera pausa del partido a los 19 segundos por fuera del lugar del Genoa, enfocado Igor Tudor al borde del campo, ya empieza a gritar Igor, imagino que él también está bastante emocionado y nervioso y quiere una respuesta por parte de los jugadores, quien un poco caótico, pero al final el balón termina en los pies de Locatelli. Parado táctico, como le habíamos dicho, 3 defensas en la parte de atrás, Locatelli baja bastante para apoyar la fase defensiva. Nico González parece estar bastante extendido por izquierda, por ende pareciera ser el 3-4-2-1 que habíamos hablado antes de que empezara el partido. Así que todo apunta a que en efecto estamos parados de esa forma. Ahí se ve perfectamente en este momento Dusan Vlahovic, única punta, Koop Meiners y Yildiz atrás de ellos. Y tienes a los 4 mediocampistas delineados casi a la perfección, con McKennie un poquito más retrasado, quizás convirtiéndose en ese cuarto defensa, pero justo cuando el extremo derecho del Genoa sube, McKennie baja a apoyar y tienes un hombre más en la defensa. Entonces un 3-4-2-1 que en fase defensiva se convierte en un 4-3-2-1. Interesante. Mientras tanto, Nico González con el balón como mediocampista izquierdo, pase largo buscando Dusan Vlahovic por banda derecha. Atención, la recibe Vlahovic, no se levanta el banderín, así que parece estar en posición correcta. Vlahovic atrás con Koop Meiners. Koop Meiners tiene el balón en el borde del área, la toca demasiado, se la pasa atrás para Locatelli, quien sin querer le pega a los pies de Gatti, que venía corriendo. Afortunadamente el rebote fue a favor de Locatelli. La tiene ahorita de nuevo la Juventus con McKennie del otro lado. Se esfuma el contragolpe que había iniciado. Mala suerte ahí, la verdad, poco que decir. Locatelli de un toque se la pasa a Yildiz, quien no se lo esperaba, controla mal y el balón ahorita es del Genoa, quien empieza desde el medio campo, tocando y con pausa el balón para atrás ahorita con Sabelli con Onana, quien abre para De Winter. Para Vázquez, disculpen. Ahora De Winter con el balón, otro de los ex de este partido. Y atrás para Leali, empieza a enfriar un poco el partido, el Genoa también en ese aspecto. Recupera el balón Thuram en el medio campo, minuto 2 con 50 segundos. Yildiz se resbala, pero tiene la oportunidad de pasársela a McKennie, quien encuentra un pequeño espacio para pasársela a Thuram. Thuram a Yildiz, empezamos a atacar por banda izquierda, Yildiz con el balón, la pisa y se apoya atrás con Locatelli. Yildiz todavía, Yildiz encara uno, encuentra el balón para Koop Meiners, que empata un centro. Se había metido Vlahovic para tratar de empujarla y ya de una, en el minuto 3 con 15 segundos, la defensa del Genoa logra poner el pie suficiente. Vázquez logra poner el pie para sacar el balón a tiro de esquina y Vlahovic incita a la curva a apoyar y seguir adelante. Definitivamente se respira otro ambiente en el estadio en este momento. Sale el tiro de esquina por debajo, encuentran a Koop Meiners en el borde del área, quien saca un centrito ahí medio bombeado, rechazado fácilmente por la defensa del Genoa. Locatelli con el balón. McKennie, mucha presión, encuentra atrás apoyo con Kelly. Seguimos atacando por banda izquierda. Kelly con el balón, tiene a McKennie, lo utiliza. McKennie se dribla uno, dribla dos, tiene todavía el control del balón, pero recibe bien la presión de Miretti, quien al final termina perdiendo el balón y se la recibe Gatti en el medio del campo. Definitivamente ha sido más posesión de la Juve hasta este momento y con más presión, digamos, por parte de la Juventus. Me acabo de dar cuenta que esto no se está viendo bien. Déjeme arreglarlo. Ahí creo que se ve mejor. Exacto.
Atención, viene Blažević con el balón, se pelea con Weston, con De Winter, al final termina pudiendo sacar el balón hacia adelante. Koopmeiners con carrera termina ganando el balón en el borde del área. La Juventus realmente está enseñando otro tipo de fútbol aquí, muchísimo más grinta, muchísimo más garra. McKennie del fuera del área saca un centro al segundo poste, que nadie llega, sale el balón y será saque de puerta para el Genoa. Encuadrado, ahí está John Elkann con la esposa, los hijos, todos presentes para apoyar al club en este momento de necesidad. Realmente interesante eso. Veamos, pasemos rapidito al chat. Disculpen que los tengo un poquito abandonados. Nuestro capo ultra Ed André, tutta la curva, Genoa, merda. Grande, un abrazo para ti. Juve salta con Noi. Bienvenido y gracias por estar como siempre, Ed André, desde Puerto Williams, en Tierra del Fuego. Espectacular. Saque de puerta por parte de Leali, el portero del Genoa. Se pelea el balón en el medio campo. Estoy en el minuto 5:32 en este momento. Recupera el balón Sabelli. Zanoli ahorita se apoya con Onana. Onana para Sabelli. Tiene atrás con De Winter, lo utiliza. De Winter para Vázquez. Y salimos por la banda izquierda, que el Genoa, vestido a la Boca Junior. Sube Vázquez todo el campo prácticamente sin recibir presión. Trata de mandar un pase filtrado a Miretti, pero estaba primero Gatti, quien intercepciona el balón, lo gana y se apoya con Dusan Vlahovic, quien al final lo estaba jalando. Vázquez se queja, Dusan Vlahovic, no sé si con el árbitro o con su compañero de equipo. Mientras tanto, Gatti le deja el balón a Nico González para el saque de manos. Nico González saca ahorita y se apoya atrás de nuevo con el defensa italiano. Sale Nico González con muy buena personalidad. Sube todo el campo prácticamente. Se quita dos. Nico González, slalom de Nico González. Encuentra una apertura para Dusan Vlahovic, quien entra al área. Controla con el pecho. ¡Centro! ¡Ay! Cabezazo de Yildiz. Se la pega en la espalda al defensa, que ni siquiera se dio cuenta qué estaba haciendo. Al final termina siendo fuera de juego por parte de Dusan Vlahovic, pero qué bonita jugada por parte de la Juventus. Slalom particular de Nico González, quien había encontrado la carrera de Dusan Vlahovic, quien lanzó un centro perfecto para Yildiz, quien de palomita se había lanzado y encuentra los pies del defensa. Al final resulta ser nada, ya que había sido fuera de lugar por parte del serbio, pero se ve definitivamente un juego muy diferente. Javier González, minuto 7:15, 16, 17, 18 en este momento, chicos. No sé si necesitan poner pausa a mi video y verlo de esa forma, o no sé cómo ayudarlos en ese particular. Tudor se queja con el cuarto árbitro por una falta, pero al final terminó siendo saque de manos para el Genoa. Maturro lo va a sacar en este momento, número 33 del Genoa. 3 minutos para sacar, ahorita lo hace, saque largo buscando el área. Primero llega Gatti, quien la cabecea para afuera. Maturro de nuevo encuentra el balón y se apoya atrás con Vázquez. Vázquez la mueve hacia el otro lado buscando a sus compañeros para tratar de salir. Logra bien el Genoa salir, pero el rebote es favor de la Juventus. Termina despejándola atrás Veiga, la controla Nico González de muslo y se apoya de nuevo atrás con el defensa portugués, quien tenía al lado a Locatelli. Es interesante este esquema porque Locatelli baja casi para hacer un cuarto defensa también. Entonces el apoyo defensivo, la defensa de tres, la recibe por parte de McKennie en la banda izquierda y por parte de Locatelli para el resto. Gatti empuja a Miretti y será falta a favor del Genoa. Obviamente Gatti es 3 veces el tamaño de Miretti. Cualquier toquecito los manda volando. Hasta Coop parece que le está bajando la fiebre. Buena esa, Reina. Sí, fíjate que definitivamente está corriendo Coop. No sé, quizás Tudor trajo paracetamol con él. Luis Vallejo, llegamos más llegadas en 7 minutos en los últimos 2 partidos. Así es. John Alexander Sucerquia, Forza Juve, un abrazo para ti, John, gracias por estar aquí. Tiro libre para el Genoa, minuto 9, Miretti sobre el balón. Atención, hemos estado sufriendo con estos centros. Centro al segundo poste, estaba preparado Di Gregorio, quien de puños la saca. Remate de fuera del área, estaba ahí Di Gregorio para agarrar el balón desde el aire. Sale la Juventus desde la fase defensiva. Kelly con el balón, se apoya con Locatelli. Locatelli con Veiga, de nuevo Locatelli, cambio de juego para Gatti, quien tiene tiempo y espacio, recibe ahorita la presión del ex Miretti,
encuentra a Nico González en una banda, Nico con Coop tiene un pequeño de problema, pero termina resolviendo con Yildiz. Interesante tener a Nico, Coop Miners y Yildiz todos en el mismo lugar. Balón largo de Veiga a directamente el portero Leal y poca creación ahí. Al final seguimos teniendo esa necesidad de tener un poquito más de creatividad dentro del plantel. Veamos qué nos dice el chat. William Bendramin, Capi, dile a Enzo que nos salude desde el estadio cuando lo enfoquen. Grande William, nosotros sabemos que es él. Es así, chicos. Para que vean, ¿eh? El Pueblo Juve llegó al banquillo de la Juventus en la forma de Igor Tudor, que por ahí le están diciendo Enzor. Espectacular, de verdad. Se viene el Genoa. Vázquez con el balón en el medio campo. Trata de usar a Frendrup, al final termina rechazando, pero el rebote favorece al Genoa. Onana con el balón justo en el centro del campo. La Juventus permitiendo un poquito más de posesión por parte del contrincante. Bastante compacto el equipo de la Juventus, algo que habíamos leído, ¿no? Que estaba buscando Igor Tudor, que la Juventus funcionara de forma más compacta, bien sea tanto en fase defensiva como la ofensiva. Por ahora, posesión del Genoa siempre en fase defensiva, tratando de encontrar un hueco, pero no lo encuentra, que está muy bien parada la Juventus en este momento. Gatti hace presión fuerte, alta sobre Miretti. Interesantísimo Gatti subiendo tanto así. Balón llega hasta Leali. Miretti baja a buscar el balón, tratar de ayudar a su equipo a salir. Vázquez ahorita con el balón. Genoa a la Boca Juniors, interesantísimo, bonita la historia. Dairón Domínguez, Leali, otro ex, ya un experimentado. Tienes toda la razón, Dairón, tienes toda la razón. El rebote favorece a Coop Miners, quien termina regalando el balón. Afortunadamente en el medio campo se resbalan tanto, se deslizan tanto Locatelli como Thuram y controlan el balón. Sigue ahí el rebote, Locatelli todavía con el balón. Gran error por parte de Coop, quien regaló el balón. Gran pase por parte de McKennie hacia Yildiz, quien hizo demasiado rápido. Thuram no entendió nada. Está Yildiz en el borde del área. Atención, Yildiz entre dos. Saca el centro. Al final termina llegando a las piernas de Onana y despeja la defensa del Genoa. Qué rápido mueve los pies Yildiz. Atención. Se driblan fácilmente a Veiga. Peligro. Pinamonti contra Veiga. Llegó Gatti primero. Terminó recibiendo una patada en la pantorrilla Gatti por parte de Pinamonti y el árbitro marca falta a favor de la Juventus. Gatti en el piso con muchísimo dolor. Atención, qué fácil se llevó Pinamonti a Veiga. Madre mía, qué feo se vio el defensa de la Juventus. Llegó ahí muy bien Gatti, puso el pie, quitó el balón y recibió lamentablemente la patada que iba a ser el chute de Pinamonti. La recibió en toda la pantorrilla. Gatti en el piso grita de dolor. Atención. Imagino, ahí vienen los masajistas. Ahorita no necesitamos otro lesionado. Gatti muy, muy adolorido en el piso. Atención. Es interesante que el vice de Tudor, de Igor Tudor, fue entrenador de Gatti cuando jugaba en la Pro Patria. En ese momento en la Serie C, si mal no recuerdo. Recordemos que el crecimiento de Federico Gatti para llegar a la Serie A ha sido una cosa prácticamente de cuento de hadas. Albañil de profesión, trabajaba y se iba del trabajo directamente a los entrenamientos en las ligas juveniles, amateurs. Pasó por la Serie D, pasó por la Serie C, subió con el Frosinone a la Serie B y de ahí se lo trajo la Juventus y ha sido una pieza fundamental en la defensa de la Juventus desde ese entonces. Ha crecido, muy adolorido Gatti, cojeando, sale caminando, recibió el spray mágico, minuto 14. Esperemos pueda regresar al juego, pero recibió una patada fortísima al cerrar. Que Veiga con Veiga, nos dice Nino, así mismo. Dairón Domínguez Díaz, prohibido recordar a Huijsen, pero Veiga es que trae muy poco. Bueno, pero Huijsen lo comparan con Kelly, Dairón. Que por ahora Kelly ha hecho un trabajo suficiente, digamos.
Tudor le da los 5 a Gatti, lo felicita por el intervento, le pregunta si está bien. Gatti hace sí con la cabeza, pero sigue cojeando. Esperemos se pueda reintegrar lo antes posible. Saque de puerta por parte de Di Gregorio, el balón termina rebotando y será saque de manos para el Genoa. Mientras tanto va calentando Kalulu, atención. Gatti ya regresa al campo bajo los aplausos del público. Reanuda el partido el buen Gattone. Tremenda patada que recibe Gatti, también hay que decirlo, una fortaleza física para recibir esa patada y volver a entrar al partido es una cosa de locos. Pero este chico, como les decía, él sabe lo que es sufrir y llegar ahí. Pase para atrás con Leal y recibe la presión de Koop Meiners, minuto 15 con 20. La Juventus por ahora hizo un peligro y desde ese entonces hemos tenido más posesión del Genoa, con una jugada de peligro a causa de un dribbling bastante bueno de Pinamonti sobre Veiga. Gatti ahorita con el balón encuentra a Nico González por la banda derecha, se apoya atrás con Locatelli. Locatelli para Veiga, quien tiene a Kelly, lo utiliza en este momento. Kelly recibe la presión alta, fuerte en el piso, termina perdiendo el balón. Atención, Onana con el balón desde fuera del área, tiene para pasársela, la tiene ahí, tiro a las manos de Di Gregorio. Frijndrup no le pudo poner picante a ese balón. Tenía que haber hecho mejor ahí Frijndrup, hay que decirlo. Gran mediocampista. A mí me gusta mucho este mediocampista del Genoa. En algún momento sonó para la Juventus. El balón al final terminó pasando frente a varios jugadores de la Juventus y a las manos de Di Gregorio. Pudo haber hecho mejor ahí el del Genoa, hay que decirlo. Mientras tanto ha sido el Genoa quien está creando más peligro. Miretti con el balón para Frijndrup. De nuevo, Frijndrup recibe la barrida de Locatelli, quien logra rebotar el balón y llega a los pies de Nico González, quien se apoya atrás con el portero de la Juventus. Dairón, cierto, Capi, lo de Gatti es de cuentos, pero no le hagan un documental a más ninguno que terminaron saliendo. Por favor, tienes toda la razón, Dairón. No más documentales. Por ahí había salido uno sobre Bremer, que justo lo enfoca la cámara en este momento. Bremer en el estadio no se pierde un partido que juegue la Juventus en Turín, va a todos, siempre presente Gleison Bremer, espectacular. Le hicieron un mini documental en Instagram, yo empecé a preocupar. Afortunadamente está saliendo bien su recuperación poco a poco. Hoy regresó a correr en la Continassa, sin balón obviamente, solo trotando en el pasto de la Continassa del Juventus Training Center. Locatelli con el balón. La Juventus ha propuesto bastante poco hasta el momento, 17 minutos con 30 segundos. Koop Meiners encuentra un pase filtrado para Vlahovic, quien entre dos trata de recibir. Al final termina llegando Vázquez, que le quita el balón y se apoya atrás con Leali. Dai pueblo Juve, dai, gioia per giocare la più bella di tutta Italia. Grande. Onana con el balón, recibe la presión de Thuram. Al final encuentra un corredor para su balón, quien lo controla muy mal. Atención, Mazzini se la pasó atrás mal para Maturro y termina siendo tiro de esquina para la Juventus. Esta vez del lado izquierdo. Koop Meiners con el balón. Enfocan a Dusan Vlahovic. Bonita toma con la curva ahí presente atrás, las banderas ondeando como debe ser. El árbitro interviene en el partido, minuto 18 con 30. Le habla a los que están ahí dentro del área. Se viene el segundo tiro de esquina para la Juventus. Koop Meiners con el balón. Veamos si esta vez sí logra sacar un buen centro. Enfocan a Gatti también. Centro, sale Leali con las manos. Recibe Yildiz del otro lado del área. La vuelve a centrar. Balón bombeadito. El defensa del Genoa termina cabeceando. Fue justo De Winter quien incomodó a su portero Leali. El rebote de cabeza lo había recibido después Nico González, quien trata de empujarla hacia el arco, pero tenía un ángulo bastante complicado y recibió la presión por parte del defensa del Genoa y termina saliendo ese balón. Saque de puerta. Segundo aviso por parte de la Juventus, aunque este fue mucho menos peligroso que el anterior. Mientras tanto, Vázquez le pide perdón a Leali. Sale el balón y se reanuda el juego, minuto 19 y 20. Veiga gana el cabezazo entre dos y será saque de mano justo en la línea del medio campo para el Genoa.
Se notan algunos puestos vacíos en el estadio. De nuevo, está bastante lleno, pero no totalmente colmado. Onana con el balón en el medio campo. Recibe la presión de Thuram. Madre mía. Bueno, Thuram hizo una gran jugada de recuperar el balón. El balón le llegó a Koopmeiners, quien la metió. Creo que literalmente la sacó del estadio. Qué patada más mala de Teun Koopmeiners. Madre mía. Hasta enfocan al presidente Ferrero, que de fútbol no entiende nada, que se agarra la cabeza diciendo cómo es posible. 60 millones para eso. Madre de Dios, de verdad. José Antonio nos dice, Out McKennie, nos urge mediocampos. Bueno, tenemos, sí, es cierto. Si hubiera estado Cambiaso, seguramente jugaba Cambiaso en cambio de McKennie. Bastante desaparecido el americano hasta el momento. Se ha visto poco. Y el otro mediocampista que tenemos, que sería Douglas Luiz, está lesionado. Pero bueno, obviamente ese mediocampo había sido construido para jugar de otra forma. Atención, se viene el Genoa desde fuera del área. Miretti entre dos, dribla muy bien al equipo, mientras que Locatelli se barre y gana el balón. Todavía el balón con el Genoa, centro desde el lado derecho. Termina rebotando el balón, la recibe el Genoa del lado izquierdo con Maturro. Trata de sacar un centro, le rebota en la mano a Maturro. Veamos si la marca el árbitro. Al final decide no marcar la mano, marca el saque de puerta en vez. Aquí se nota fácilmente la mano, sino que el árbitro pensó que estaba muy cerca. También enfocado Lilian Thuram, otro que no se pierde un partido de sus hijos. Siempre presente Lilian Thuram. Además tenemos la anécdota, ¿no?, que contó el mismo Igor Tudor. Lilian lo llamó por teléfono al entrenador de la Juventus, le dijo, si mi hijo se porta mal, no te preocupes en darle 2 bofetadas, tienes todo el permiso. Un poco caótica la salida de la Juventus, no se entendió Di Gregorio con Veiga y Gatti. Al final termina el balón con Di Gregorio, quien se apoya con Kelly y la manda para adelante. Al final sale bien para la Juventus. Saque de manos. Ah, no, saque de manos para el Genoa. Había salido el balón. Había salido y vuelto a entrar. 22 minutos. Estamos muy emocionados con este partido, chicos, pero lamento decirles que la Juventus en el campo está proponiendo bastante poco, aún con cambio de esquema. Gana el balón Kelly, Onana se apoya atrás con Frendrup. Frendrup saca el balón hacia adelante, termina saliendo y será saque de manos para la Juventus. Y ahora vemos una vez más a McKennie, estaba desaparecido como decíamos. Balón para McKennie, saque de manos, veamos, saca para atrás. Kelly con el balón para Veiga. Veiga tiene a Gatti, se ve claramente la línea de 3, Gatti con Nico González. Nico González recibe la presión, termina tratando de pasarla hacia adelante. Paulo Montero también en las gradas, atención. Su gran amigo Igor Tudor en el banquillo. Paulo Montero, que fue fracaso en la Juventus Next Gen, tuvo que ser sustituido por Máximo Brambilla mediados de la temporada, y Máximo Brambilla lo sacó de la zona de retrocesión. Pierde el balón la Juventus en fase defensiva. Di Gregorio se la pasa a Khéphren Thuram. Sufriendo la Juventus en este momento. Más que todo por errores individuales de los jugadores. Presión muy ligera por parte del Genoa. La Juventus está encargando de fastidiarse a sí misma. Se viene saque de manos largo por parte del Genoa en la fase de derecha del campo. Onana con el balón ahorita. Onana tiene para centrar, no lo hace, finta en cambio, ahorita la centra, estaba ahí, atención, rebote, que no beneficia a la Juventus. Afortunadamente llegó Kelly en el último minuto para despejar el balón. Vlahovic consigue ganar una falta, excelentemente bien el serbio, gana una falta y enfría un poco la acción. Muy inteligente por parte de Dusan Vlahovic. Qué mal la Juventus. Chicos, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos en esta transmisión, en este regreso del Watch-Along para el Juventus Genoa. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes, están pasando aquí abajo, también se las pongo en estos enlaces que pueden cliquear e ir a todas nuestras otras redes. Les recuerdo que en el Telegram estará la repetición del partido al final del partido. Di Gregorio trata de salir con el balón, se barre bien el jugador del Genoa y termina saliendo para saque de manos para la Juventus. Kalulu se está quitando el camisón ese de entrenamiento. Parece que va a entrar el defensa. En efecto,
Se está quitando toda la ropa de calentamiento, Kalulu. Debe ser que Gatti no puede. Qué paz, increíble de verdad. No hay forma de que no nos lesionemos. Muy bien, Blažević controla con el pecho y trata de salir. Atención, saca rápido Koop Meiners. Al final el balón le termina rebotando en la espalda. Es Yildiz contra 5. Yildiz entra al área, se dribla. De Winter, tiro. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Golazo de Kenan Yildiz! Recibe el balón entre 5 jugadores. Kenan Yildiz se dribla a los 5. Le pasa por atrás a De Winter y la mete en un ángulo imposible. Kenan Yildiz, el 10 de la Juventus. El jugador que estuvo sentado en los últimos 2 partidos entre 5. Consigue un gol de la nada, driblándose a De Winter y la clava en el ángulo opuesto. ¡Qué golazo de Kenan Yildiz! ¡Madre mía! 1-0 de Juventus. ¡Vamos! ¡Wow! Último gol de Kenan Yildiz fue hace 2 meses. Y hoy mete esta golazo. Tudor celebra de forma fuerte en el banquillo. Madre mía, qué golazo de Kenan Yildiz acabamos de ver. Confirmado el gol, sale Kalulu, sale Gatti, entra Kalulu. Definitivamente no pudo el defensa italiano. Lástima. Esto me preocupa muchísimo, chicos, que perdamos a Gatti de esta forma. No se necesitaba. Pero qué golazo metió Yildiz, madre de Dios. Qué golazo de Kenan Yildiz. Sale lesionado Igor tú. Sale lesionado Gatti. Entra en su puesto Kalulu. Se necesitaba ese gol en ese momento. Ya tienen la repetición del gol en nuestras redes, como prometido. Mientras tanto, falta sobre Dusan Vlahović, que está marcando el árbitro. En efecto, falta por parte de Vázquez sobre Dusan Vlahović. Vlahović de verdad que está jugando de una forma espectacular el día de hoy. No está creando mucho peligro, pero está ayudando muchísimo a su equipo, ganando faltas, poniéndole pausa al partido en los momentos indicados, en los momentos que se necesitan. Pase largo justo a Vlahović, que me parece que está en fuera de lugar. Mientras tanto el árbitro lo deja correr. Al final Vlahović se resbala y ahorita sí marca el fuera de lugar. Qué bien. Todo el banquillo celebró el gol de Vlahović. El mismo Gatti que estaba saliendo. Pero de nuevo, chicos, a mí me preocupa muchísimo, pero muchísimo esta salida de Gatti. No se necesitaba. Necesitamos tener a todos nuestros jugadores sanos en este momento de la temporada. Especialmente alguien como Gatti, que ahorita tenemos una defensa que nunca ha jugado junta, especialmente en línea de 3. Veiga, Kelly y Kalulu. Qué lástima, de verdad. Pero bueno, seguimos adelante. Mientras tanto, la Juventus va ganando 1-0 en casa, minuto 29. Yildiz anota un gol inesperado, la verdad. Mientras tanto, Nico González lanza un balón, el cual Kelly tiene problemas en recoger, pero logra prevenir que salga. Ahorita el autor del gol, el 10 de la Juventus, Kenan Yildiz. Disculpen, paso rapidito aquí al chat. ¿Qué nos dice aquí? Más nada, dice Nino. Vamos, John. Paul CM, mamma mía. El arquero le tuvo miedo al balón. Que también fue un trayazo ahí frente a la cara. Igor apoyando
en el lateral grande. Esperemos no sea serio. La verdad es que me preocupa, Nino. Mala señal y realizan gol. Mamma mía. Así pasa. Ven la Juve. Jefferson Escobar, qué puto golazo. Igor entrega rápido el balón para que el saque rápido y Yildiz, por Dios, grande. Dusan al fin le pone, sobre todo por lo que representa Gatti en lo anímico y en el liderato del equipo. Así es, Rey, así es. Así mismo es. Nos falta un medio campo. Bastante de acuerdo contigo, José Antonio. Mientras tanto, la Juventus va ganando 1-0 con gol de Yildiz en el minuto 25. Golazo, de verdad. Lo pueden ir a ver en nuestras redes. Les recomiendo el Telegram, ya que ahí se mantiene las repeticiones, ya que en las otras plataformas tienden a borrarlos eventualmente. La Juventus ahorita con la posesión del balón, un poco en shock el Genoa, porque la verdad es que en el momento en el que cae el gol en contra de ellos es donde están jugando mejor. Mientras tanto, Nico González hoy tiene ganas de driblarse, dribla a medio equipo. Nico entra al área, Nico González con el balón, sigue dentro del área. Al final el pie grande de Onana termina sacando el balón. Falta de Khéphren Thuram sobre Miretti. Llegó fuerte ahí Thuram. La verdad es que ahí Nico quizás tomó un paso más de lo necesario. Se había driblado muy bien, pero había que soltar ese balón antes, ¿eh? Bueno, sí, es falta de Khéphren Thuram, pero me parece un poco exagerado la amarilla. Se reanuda el partido. Khéphren Thuram con amarilla en el minuto 31. Sale Leali, recupera el balón en el piso. Llegaba ahí Koop Meiners. Vlahovic se dribla fácilmente a De Winter, termina haciendo falta sobre Veiga, saca un tiro muy desviado, pero ya había marcado el árbitro la falta sobre Dusan Vlahovic. Muy linda la jugada de Locatelli, quien con un sombrerito encuentra un balón filtrado para Vlahovic. Al final le hizo falta sobre Vázquez, quien termina en el piso, sigue en el piso Vázquez, atención. Qué gran jugada de Kenan Yildiz. Estamos viendo la repetición. Se reanuda ahorita el partido. Minuto 33 con 3 segundos. Kenan Yildiz celebró el gol besando la camiseta. Nico González vuelve a recuperar el balón por banda derecha. Muy bien, Nico González trata de driblar. Esta vez no lo consigue. Frendrup gana el balón. Se la pasa a Leali, quien recibe la presión de Dusan Vlahovic. Termina sacando el balón hacia arriba. Miretti termina recibiendo falta por parte de Locatelli. Está recibiendo bastantes patadas el ex. De todos sus ex compañeros. Madre mía. Pase largo hacia Zanoli, banda derecha, llega bien Kelly, le quita el balón y despeja hacia adelante. Termina recibiendo Sabelli para Mazzini, adelante otra vez, termina ahorita recuperando el balón Yildiz, sale el balón y será saque de manos para el Genoa. 1-0 todavía.
Minuto 34. Todavía saque de manos para el Genoa por banda derecha. Se perfila peligro aquí. Recupera bien el balón. Es Yildiz quien baja a recuperar el balón, apoyar la fase defensiva. Se apoya atrás con McKennie. McKennie para Thuram. Thuram entre dos. Saca un balón largo para Dusan Vlahovic, quien de carrera trata de ganar el balón. Llegó bien Vázquez para cortarle la inspiración al serbio y se apoya atrás con Leali. Buena jugada defensiva por parte de de Vázquez sobre Dusan. Saque de Leali y la gana en el medio campo el Genoa. Frendrup con el balón, trata de salir el Genoa. Vázquez ahorita sigue bien parada y compacta la Juventus, aunque en el medio campo tiende a ganar el balón siempre el Genoa. Pase largo de Pinamonti hacia Miretti, quien no logró llegar a la carrera. Pase filtrado peligrosísimo. Había llegado primero Kelly, quien despeja. Muy mal el medio campo de la Juventus. Está haciendo agua. Poca filtración está haciendo el medio campo de la Juventus. Atención. Tiro de esquina para el Genoa y es el primero del partido para nuestros contrincantes. Recordemos cuánto sufrimos nosotros en los tiros de esquina. Miretti sobre el balón, centro peligroso al primer poste, termina rebotando el balón. Afortunadamente Kalulu sale con él. ¿Cuánto nos cuesta defender los tiros de esquina, chicos? Es increíble, de verdad. Saque de manos para el Genoa todavía. Kenan Yildiz, 7 goles, nacido en el 4 de mayo del 2005, ha igualado a Moise Kean, 7, como el jugador con más goles marcados para la Juventus en la Serie A antes de cumplir los 20 años, en la era de los 3 goles de 3 puntos por victoria. Nada mal. 7 goles de Kenan Yildiz con la camiseta de la Juventus hasta ahora. Balón termina llegando hasta Leali. Se defiende bien el Genoa. No perdió el equilibrio después del gol recibido. En el momento quizás cuando estaban mejor del partido. Pase largo buscando hacia Zanoli. McKennie en cambio ganó muy bien el balón. Al final se complicó un poco, pero el rebote fue favorable para la Juve. Onana logra recuperar una vez más el balón en el medio campo. Es increíble cómo Onana gana todos los balones. Todos en el medio campo. Zanoli pase hacia adelante para Miretti. Llegó primero Kelly para despejar. Sufriendo la Juventus. Frendrup con el balón ahorita. Tiro. Termina rechazando el árbitro. El árbitro sirvió de defensa. Pide disculpas. Terminará siendo balón dividido. La Juventus se lo deja al Genoa. Fair play aquí. Frendrup con el balón para Maturro. Maturro para Frendrup. Está tratando de encontrar el empate el Genoa antes de la prórroga. Balón llega hasta De Winter, Connie De Winter, quien sufrió el dribbling de Kenan Yildiz para el gol. Todavía el Genoa con el balón, pero en su propia mitad de campo. La Juventus bastante bien cerrada y compacta, aunque hasta ahora el Genoa ha encontrado algunos corredores ahí, unos pasillos en donde poder sacar un pase. Koopmeiners recupera el balón, se ve más presente Koopmeiners, aunque sigue haciendo bastantes errores. Balón hasta atrás con Kalulu, que se toma su tiempo y se apoya con Locatelli. Pierden el balón Onana una vez más, pero había recibido una patada
Kefren Turán por parte de Miretti, un pisotón. Miretti le pide disculpas a su ex compañero. El árbitro había ya marcado la falta, justo el pisotón por parte de Miretti sobre Kefren Turán. Enfocan a Federico Gatti en la banca, quien tiene un hielo justo en la pantorrilla. Cup Miners ahorita dribla uno, trata de driblar a otro, no lo consigue. Había llegado Frendrup para quitarle el balón. Justo Frendrup ahorita recibe la presión por parte de Nico González, que marcan falta contra Nico. Yo no la había visto, chicos. A mí me pareció que fue una carga legal para robarle el balón. Se reanuda el partido. 40 minutos cumplidos, 40 con 10 segundos en este momento. Leali sobre el balón para sacarla. Ahorita lo hace. Balón largo, llega y supera el medio campo. Es primero Veiga quien gana el balón. Onana siempre en el medio campo ganando los balones. Es increíble. Todos los balones en el medio campo los gana Onana. Veiga se interpone en un pase. Argumenta que usa el pecho mientras el árbitro le marca falta de mano. No ofrecen repetición para decirle si sí o si no. Se viene el Genoa. Miretti con el balón. Regala el balón. Trató de hacer un pase filtrado para Maturro que nunca iba a encontrar. Muchas gracias, Miretti. Error del ex ahí. Y Gregorio sobre el balón en puerta. Llama a sus chicos a que salgan. Mientras tanto, en el chat, disculpen, paso y saludo. Dusan al final pone, sobre todo por lo que representa Gatti, ya nos habías dicho, nos falta medio campo, se necesita urgentemente un gol de Cup Miners para que gane confianza, nos dice Chris de Crow. José Antonio, mínimo el director siente el juego, con Mota no, así es. Nico se cree con Seisao hoy, sí, la verdad es que está muy inspirado, Nairón Pérez, Joshua, ¿cómo estás? Saludos, voy camino al entrenamiento, pero voy escuchando Pueblo Juve. Explícame cómo está jugando esta Juve, qué tal está el equipo y qué formación tiene. Formación 3-4-2-1, Nairón. Está jugando, la verdad es que bastante igual en términos de creación de juego, pero se siente, digamos, un ímpetu diferente por parte de los chicos, pero siguen cometiendo muchos errores puntuales y regalando balones cuando podrían haber hecho mejor. Rey Duarte, es increíble cómo la terquedad y el ego de un DT puede perjudicar tanto a un jugador. Gildis es un fuera de serie dentro de los talentos y Mota, por capricho, prefería a McKennie de 10. Así mismo. Nino Baclini, Miretti como que no quiso llegar al balón. Miretti le traicionó el corazón Juve, grande Miretti. Pase largo en profundidad buscando la carrera de Kalulu. Llegó primero Vázquez, se apoya atrás con Leali. Nada mal este Vázquez. César Rodríguez, se le pagó al árbitro. 15 puntos menos para la Juve. Se le pegó al árbitro. Atención, Gildis con el balón para Dusan Vlahovic en el borde del área. Tiro de giro de Dusan Vlahovic buscando el segundo poste, blandito. Leali la controló bien. Tenía pocas opciones ahí Vlahovic, por lo menos probó buscar el arco. Nino nos dice, durante toda la temporada la Juve ha permitido muchos balones colados entre líneas, de algo a trabajar. Totalmente de acuerdo contigo, Nino. Rafael Foglia, grande, Capi, tus cambios para la segunda parte. Creo que McKennie y Cup por Wea y Colo. De acuerdo, firmo. Juan Carlos Orozco, lo de Cup parece tema mental. No, ya frustrante, Juan. Emanuel Scarcelli, 3-4-2-1, in attacco, 4-4-2 en difesa. Así mismo es, Emanuel, un abrazo fuerte. Se viene el Genoa, atención, peligro. Tiene Miretti el balón, se apoya atrás con Frendrup. Frendrup abre para la derecha, pase filtrado. Atención, la cubre bien Locatelli. Venía la presión de Miretti, el balón termina saliendo y será saque de puerta. Un bonito duelo ahí entre dos amigos, Miretti y Locatelli. Los dos terminan riéndose. Secondary account. Interesante. Bueno, McKennie ha jugado todas las posiciones y rinde, pasan técnicos y lo siguen eligiendo. Me da la idea que otros son el problema en Juventus.
Mutarlao, lastimosamente creo que Cup no va a triunfar en la Juve. Dusan sigue ansioso. El mayor problema es que tenemos un 5 top. Loca, nunca será. Que no tenemos un 5 top. McKennie mejor por dentro y muy bien Nico. Sí, la verdad es que sí. Apenas tienen 2 entrenamientos, no se iba a ver algo diferente en el juego, pero sí en la actitud. Creo que debe entrar con Seisao por Cup. Esa no sería mala también. No, de acuerdo contigo, César. O sea, al final lo habíamos dicho, ¿no? Lo dijimos en el directo de ayer, lo dijimos en la previa del partido de hoy. Que al final, en términos de juego, se iba a ver poco cambio, ¿no? Lo que estamos buscando es un cambio de actitud, un cambio de ganas, un cambio de garra. Y por ahora lo hemos visto en ciertas cosas, pero sí queda la preocupación de los errores que se continúan cometiendo en jugadores que supuestamente son profesionales. Mientras tanto, el Genoa estaba atacando, trató de hacer un contragolpe, un centro que saltó bien, que frente a Thuram en el medio campo para rechazar. Fíjense que algo interesante, ¿no? Y no sé qué opinan ustedes al respecto, pero ha sido bastante malo el partido de Khéphren Thuram el día de hoy. Y no sé si es que este esquema no le favorece, le favorecía mejor el otro, pero me parece que bastantes errores personales por parte de Khéphren. Sí, se ha hecho también cosas buenas, pero no sé, no me parece normal en él ver tantos errores. No sé qué opinen ustedes. Este primer tiempo evidencia que el trabajo es más profundo de lo que parecía al inicio. Tudor tiene una labor más complicada que ser solo un animador y motivador. No, por supuesto, se veía de leguas, Rey, que es mucho lo que se tiene que trabajar aquí. Y solo un cambio de entrenador no hacen la diferencia así de la noche para la mañana. Hay mucho que hacer. Y el mismo Tudor lo dijo en las declaraciones previas al partido, que ha tenido 2 días a estos chicos. Cup es puro humo, es jugador de equipos de media tabla. Bueno, pero ganó la Europa League. Nino Baclini. Me parece importante también un cambio en lo táctico para que los jugadores encuentren naturalidad. ¿Qué pondrías? ¿Regresarías al 4-2-3-1? Nino, dime ahí en tus comentarios. Mientras tanto, el Genoa trata de salir, pero no es suficiente y se está expirando el tiempo del primer tiempo, al punto de que ahorita pita el final del primer tiempo el árbitro. Termina en este momento el primer tiempo del Juventus Genoa, con la Juventus ganando 1-0 parcial, con gol de Kenan Yildiz. Tenemos aquí al chat un ratito, estar leyéndolos como siempre. Siempre presente nuestro Oliver Di Pillo con su análisis de medio tiempo. He visto un equipo desorientado, lógico por el poco trabajo de preparación. Apareció una individualidad como anillo al dedo para dar la posibilidad de trabajar con más calma, pero aún así se siguió con poca cohesión. Tal vez veo muy arriesgada una línea de 3 en defensa en estos momentos. Este juego creó a falta de cohesión, se debe ganar por velocidad, por lo que vería mejor subir más a Nico, sacar a Cup y que por la banda juegue Wea. Interesante y bastante de acuerdo contigo, Oliver. La verdad es que yo estoy de acuerdo contigo. Hemos visto muchísimas faltas, digamos, en términos de concentración, errores muy puntuales, bastante tontos, la verdad. Slim Matters, ¿cómo hace falta Krasic? Es broma, ok. Me iba a preocupar, Slim. A pesar de que estamos ganando, en efecto, Nino Blackteam, no, jamás volver a lo mismo. Un 3-5-2 o un 3-4-3, propone Nino. Interesante. Un 4-3-3 tampoco me parecería mal, pero fíjate, interesante, ¿no? Porque Oliver dice que la línea de 3 es arriesgada y que quizás no está funcionando, mientras que otros estamos pensando que quizás la línea de 3 está funcionando. A mí lo que me preocupa, yo creo que la línea de 3 se ve floja, Oliver, no sé qué opinas tú y el resto de ustedes, porque el medio campo no gana una, chicos. O sea, Thuram y Locatelli no ganan un balón. Me gustaría investigar, quizás después del partido, en términos estadísticos, cuántos balones ha ganado Onana. Porque siempre es el primero en llegar al balón, siempre es el que está ahí, gana el balón y lo distribuye.
sea, Locatelli y Thuram totalmente desaparecidos en ese aspecto, y la verdad es que es bastante preocupante eso. Yo creo que hemos estado sufriendo, digamos, la llegada de del Genoa más que todo por la falta de un mediocampo presente. La otra cosa que quiero resaltar y que me preocupa es la salida de Gatti. Espero no sea nada en particular preocupante, pero que se nos lesione Gatti en este momento sería terrible, terrible por lo que le inyecta al equipo, por las garras que tiene, por su presencia en el campo, porque es quizás uno de los que, para bien o para mal, por falta de alternativas, se ha convertido, ¿no?, en uno de los senadores de este equipo. Y de verdad que bueno, es preocupante. En lo personal me parece bastante preocupante. Como le decimos, estaban bastante gente en las gradas: Lilian Thuram, Paulo Montero, Bremer, como siempre, no se pierde un solo partido, el gran Gleison Bremer. Y bueno, veamos un poquito qué opinan ustedes sobre lo que va del partido. Víctor DLRA, no vi gran cambio. No, Víctor, te digo, el gran cambio fue en el esquema inicial de pasar de un 4-2-3-1 a un 3-4-2-1, pero en términos de creación de juego, no sé, no se vio nada, pero es cierto que Igor Tudor lleva 2 entrenamientos con todo el grupo, tardará en imponer un poquito y ver ese tipo de cambio. Lo que sí veo es digamos, un equipo con muchas ganas de hacer algo diferente. Vi a un Dusan que quiere comprobar que fue un error que lo pusieran tanto en el banquillo. El gol de Yildiz te dice, ¿no?, prácticamente que pues él te enseña, ¿no?, el problema ahí de haberlo tenido en el banquillo, pero bueno, poco a poco. Víctor Oviedo, noto a los chicos nerviosos, sobre todo Thuram y Loca. Justo, Víctor, estaba tocando ese tema. No vi bien a Thuram y a Locatelli. Locatelli bajaba mucho a apoyar la fase defensiva, pero Thuram me parece que hacía muchos errores en el medio campo. El medio campo muy deficiente, solo Nico y Yildiz. Bueno, estamos alineados, Víctor. Nico me pareció bastante bien, buscando driblar, buscando ataque. La fase defensiva da lo que puede. Uno que está totalmente desaparecido, a mi punto de vista, es McKennie. Ahora sí, a tiempo completo. Slim Mathers, Locatelli no aporta nunca nada interesante. No sé qué hace en la Juve. Bueno, pero en la fase defensiva yo creo que da una buena mano, Slim. Juvalé, grande, Ed. Víctor Oviedo, Nico y Gil, lo único destacado. Sigue nuestro capo ultra, la Juve con pequeños titubeos, pero hoy tienen una chispa que no le veía desde hace rato. Creo que están también cambiar el antiguo chip. Sí, te digo, esa es la diferencia que se nota, César, entre la Juventus de Motta y la Juventus de Igor Tudor. Es que es una Juventus que parece tener una chispita, algo diferente, por lo menos unas ganas diferentes. En términos de calidad técnico-táctica, más o menos lo mismo. La gran diferencia es el parado táctico en el campo, el cual está adhiriendo bastante bien el grupo, pero sí hay mucho que trabajar por parte de Tudor. Nino, diste en el clavo. Si Locatelli y Thuram está fuerte, la línea de 3 es fuerte, pero igual no hay jugadores para la línea de 4, a pesar de que los que están lo hacen riesgoso. ¿Sí? De acuerdo, Nino. Bandiera, grande, Ed. Pablo Mata, perdón. Solo digo que hay cierto italiano gobbo de corazón que nos ayudará demasiado en este mediocampo, que por cierto está en Florencia. Bueno, Pablo, ¿qué te puedo decir? Una de las muchísimas cosas de las cuales estaremos pagando por las decisiones Motta es ese que estás diciendo. Existe la posibilidad de que regrese, Pablo. Si la Fiorentina no califica a ninguna Copa Europea, no estaría la obligación de compra, pero bueno, habría que ver si la Fiorentina de todas formas ejercería la compra. Slim Mathers, por Dios, qué diferencia cuando teníamos a Pirlo, Pogba, Vidal, Marquis. Bueno, ya estás hablando de otros tiempos, Slim. Esta es otra Juventus. Rey Duarte, a pesar de que estamos ganando, el equipo aún se ve bastante desorientado. Perdón, Rey. No obstante, con el ánimo de los jugadores no se siente esa vulnerabilidad tan acusada con Motta. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo he visto, por lo menos que recuerde, 2 jugadas en las cuales se pierde el balón en el medio campo y hay un pase filtrado entre líneas que gracias a que o cerró bien Gatti, que fue cuando le pegaron la patada que termina lesionado,
o cerró bien Kelly, nos hubieran clavado 2 goles, porque ahí quedaba solo frente al portero Pinamonte en una ocasión y parecía que Miretti en la otra. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Slim, es que la creación de juego no va a mejorar porque la calidad de los jugadores es la misma. 100%, O sea, al final, como siempre hemos dicho, aquí ahí todo aporta. Si los jugadores son de tal calidad, hasta ahí te pueden llegar. La cuestión es que bueno, por lo menos en mi punto de vista, Slim, no sé qué opines tú. O sea, Koeman yo sé que tiene más calidad de la que está mostrando, pero yo no sé qué le pasó. O sea, tuviste el tiro ese que hizo en el primer tiempo. Patético. Flojo partido del holandés. Mira, justo. Estamos todos alineados hoy, chicos. Aquí estamos todos alineados hoy. Flojo partido del holandés, como siempre, y veo bien a Kelly alineado. Jared Court, las personas queriendo ver cambios, lo importante es ser decidido a ganar. Es ser decidido a ganar, perdón. Diferente y garra. Ahora, hoy lo que importa es ganar más que jugar bien. 100%, siempre importa ganar más que jugar bien, en mi punto de vista. Lo bonito sería ganar y jugar bien. Hoy, obviamente, se necesita la victoria. De nuevo, lleva 2 días entrenando a este equipo. Se podía esperar esto. La cuestión es que estamos, digamos, resaltando las cosas en las cuales invitamos a que se enfoquen para mejorar, y yo espero que Tudor lo consiga. Un 4-3-3 no es el planteable porque sin gente en el medio no tenemos nada. Entiendo tu punto. Anthony Gervasi, creo que otro mediocampista por Coops podría mejorar el mediocampo. Coops está perdido. ¿Quién pondrías, Anthony? Ahí podría estar con Seisao. ¿Quién más tenemos en el banco? Wea, quizás. Eso es lo que se me ocurre. O subes a Nico por Coop y pones a Wea de mediocampista por derecha. Esa puede ser otra opción. No me parece tan loca. Grande, sigue cantando. Fino a la muerte, grandísimo. ¿Quién podría estar por McKennie? Esta es una gran pregunta, Dani Luke, porque McKennie está totalmente desaparecido. Una de las formaciones que se había pautado como probable para este partido era Nico González como mediocampista por izquierda y en derecha Wea. Y sabemos que Nico ha jugado ahí con la selección argentina. Podría ser la alternativa. Esa podría ser una alternativa a McKennie. Si estuviera sano sería cambiazo, pero no está sano. Y por izquierda no tenemos a más nadie, a menos que quieras poner a Rui. Mamma mía. Rey Duarte, hay una sensación de querer hacer cosas diferentes, pero en este momento somos un aguacate verde. Deliciosos y saludables, pero no estamos listos. Rey, comentario del partido, creo yo. La Juventus es un aguacate verde, delicioso y saludable, pero no está lista. ¡Qué espectáculo! ¡Viva la Juve! ¡Viva la Juve! ¡Viva el aguacate de la Juve! ¡Grande! Oye, vinchamos 3-0 contra el Genoa, merda. Ojalá que siga. El Duar 98-21. Tal vez lo mejor sería bajar a Locatelli a línea de 3 centrales. Lo que mejor hace es defender. Sería un central de buen pie y dejar a Thuram con McKennie en el medio campo. Fíjate, no es una locura esta, Galdoar. Quizás McKennie le pueda aportar más apoyo, pero Locatelli de defensa a mí no me dio ninguna certeza. O sea, me da más certeza él como mediocampista que baje a apoyar la fase defensiva que otra cosa, lo cual me lleva a decir que si cambiamos a un 3-5-2 podrías tener esto en cierta forma. Deja a Locatelli ahí en el medio, tienes a Thuram y McKennie como esos dos internos. Por un lado Nico, por el otro lado Wea y viceversa. Quizás el 3-5-2 podría ser la clave ahí. Víctor Oviedo, cuando juega en la defensa con el portero me siento inseguro, siento que en cualquier momento pueden perderla, mi sensación del primer tiempo. No, Víctor, no eres solamente tú, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados en los últimos partidos que la verdad es que no nos brinda confianza nada de lo que hace cuando hacen ese tipo de juegos, y en este partido se han visto un par de cositas que dejan cosas de querer. Oliver Di Pillo, veamos si hay algún cambio de módulo en algún momento del juego que permita la entrada de Conceição, pues para estos tipos de juegos los individuales tienen mayor peso. Sí, y ahora que lo pienso, Conceição te puede jugar solo por derecha. Forzas a Gildi a moverte por izquierda cuando el gol vino por derecha y digamos donde mejor ha jugado este año es por derecha. Manuel Scarselli, solo 2 giorni di allenamento, ancora i movimenti non sono fluidi.
100% d'accordo con te, Emanuele. Toca esperar y tener paciencia. Andrés Rincón, hola Capi, vengo a saludar al entretiempo. Dejen su me gusta. El gol de Yildiz fue casi asistencia de Tudor. En efecto, Tudor hizo que se movieran rápido y salió el balón, el saque que al final le pega en la espalda a Vlahovic, la recupera Yildiz y la mete. Tienen la repetición del partido en el Telegram nuestro que está pasando allá abajo. Elkan en las gradas, ¿qué estará pensando? ¿Será que le dijeron que debe estar más con el equipo y no de viajecito? Bueno, César, pero Elkan es un tipo ocupado, ¿no? O sea, yo no soy fan de Elkan y me parece que ha cometido muchos errores, pero es un tipo, digamos, lleva una multinacional de multimiles de millones de dólares y viaja por trabajo más que otra cosa. Me parece un gran gesto por parte de la propiedad el ayer haber dicho que van a inyectar 15 millones de euros que se pueden convertir en 110 millones dependiendo de lo que se solicite el comité de administración de la Juventus, y hoy está presente en el estadio para apoyar. A mí eso solo lo puedo aplaudir y agradecer. Importa ganar más que jugar bien. Esas palabras se las escuché a un mister por ahí. Atenti. Lo que hoy importa es ganar para subir la confianza. Es obvio, el nervio de los chicos es normal. Es el primer partido con un nuevo DT. Así es. Dane Luke, yo pondría a el papá Thuram que entre al campo y si quiere Montero que sería fenomenal, Dane Luke. Vamos a ser sinceros, ver eso a mí me llenaría de emoción. Y después Tudor también entra y juega con ellos. También está Bangula, chicos. Ahorita lo acabo de ver, se me había olvidado. También está en Bangula ahí, que podría jugar de la fase del lado izquierdo. Justo Tudor le pasa el balón rápido a Koopmeiners, quien saca de inmediato y le pega en la espalda a Vlahovic, y ahí es donde recupera el balón Yildiz entre 5 y se inventa un gol de fantasía. Kenan Yildiz, ¿cómo juega Kenan Yildiz? Víctor Oviedo, veo a Thuram muy retrasado, Capi, ¿qué piensas tú? No lo veo cómodo. Sí, Víctor, justo lo estaba diciendo, en este esquema no parece estar cómodo Khéphren Thuram. Y lo veo muy perdido, está cometiendo muchos errores, pierde balones muy fáciles. Gustavo Suárez, Cup me genera cierta ansiedad. Ay, Gustavo, y a mí también. Creo que esta formación con Cambiaso y Wea serían unas bandas interesantes y Nico por Cup. Fíjate que esa es una de las cosas que habíamos planteado, Gustavo. Entra Wea al puesto de Nico y Nico sube al puesto de Cup. No me parecería del todo loco. Veamos, parece que Tudor va a declarar algo en DAZN, no sé si me lo vayan a enseñar, yo de todas formas se los traigo en caso de que sí. En efecto, está declarando Igor Tudor. Opiniones sobre el primer tiempo de Igor Tudor. Dice que la Juventus concedió poco, dieron todo lo que tenían. Le dicen, su gol fue un poquito suyo también, aceleró el partido. Pero bueno, le dice, sí, se hizo lo que se pudo. Ahorita les traigo exactamente las palabras, pero está concentrado en regresar. Wea está calentando, saluda a Tudor. El impacto de Tudor es otra vaina, señores. Yo sé que es una estupidez, pero se ve, o sea, se ve. Texas Jag. Oh, qué excelente este nombre, Texas Jag. Fue un buen primer tiempo, resalto la actitud del equipo y mucho por trabajar en defensa. Así es, ya comenzó el segundo tiempo, por cierto, barrida de Veiga, que recupera el balón, que termina rebotando bastante abrupto ahí. Ningún cambio por parte de ambos equipos. Atención, se viene la Juventus, Kenan Yildiz con el balón, encuentra un pase para Vlahovic, había cerrado bien Sabelli, saca un pase filtrado. Atención, el contragolpe del Genoa, peligroso. McKennie corre para tratar de apoyar la fase defensiva, lleva hasta la banca, termina sacando un centro, el rebote favorece a la Juventus y será saque de puerta por parte de la Juve. Qué contragolpe se lanzó el Genoa, mamma mía. Grande Texas Jack, gracias por seguirnos, un abrazo a ti, gracias por suscribirte al canal en Twitch, un abrazo. Y Vieira, Montero, Tudor, Durán, que entre acá, imagínate. Saber que el gol fue también del Mister es un aura de 1 millón grande. Veamos, chicos, de nuevo, otra vez recupera el balón el Genoa en medio campo. No hemos aprendido de eso desde el primer tiempo. Zanoli termina sacando el balón. ¿Qué pasó?
Estaba Yildiz en el piso. Se había vuelto a alzar para allá cuando salió el campo. Había recibido una patada Yildiz en el glúteo derecho. Mientras tanto, Tudor habla con el entrenador, el árbitro, no sabemos de qué exactamente. Físicamente Tudor es gigante. O sea, también, tú te imaginas tener ese tipo ahí. Es otra cosa. Se reanuda el partido, saque de manos para el Genoa. La Juventus le regresó el balón para el play. Balón largo buscando la corrida por parte de Zanoli. Termina haciéndole falta a Kelly. Volverá a salir el balón por parte de la Juventus muy cerca del banderín del córner. Tudor había salido a quejarse con el cuarto árbitro por la falta recibida a Yildiz, protegiendo a sus jugadores, Igor Tudor. Por eso es que había venido el árbitro a hablar con él para calmar. Balón largo que termina en las manos de Leali, portero del Genoa. La Juventus va ganando 1-0, minuto 48. Termina recibiendo una tarjeta amarilla Igor Tudor. Ay, Dios mío. Siempre espectacular el arbitraje. Mientras tanto, durante el primer tiempo, estoy leyendo aquí que la curva empezó a cantar "C'è solo un capitano", aclamando y pidiendo la llegada de Alessandro Del Piero a las líneas directivas de la Juventus. Interesante eso. Del Piero no está en el estadio, solo para aclarar. Kelly se mete en problemas al lado del banderín del córner, pero termina resolviendo, rebotándole el balón al delantero del Genoa y será saque de manos para la Juventus. Chicos, podemos decir, yo sé que, bueno, aquí obviamente voy a tirarle sal a la situación, pero Kelly ha hecho un partido bastante correcto, hasta el momento. Saque de manos que compromete a Di Gregorio, quien resuelve muy bien con Kalulu. Nico González trata de mandar un pase filtrado a Koopmeiners que rebota y será saque de manos para la Juve. Lo efectúa de forma inmediata Kalulu. Yildiz con el balón en el medio campo encuentra a Koopmeiners abierto por banda derecha, le pasa en la espalda a Yildiz para jalar marca, ahora lo sirve Koopmeiners, centro de Yildiz, llegó bien la defensa. Ay, Koopmeiners, pero de verdad, pana, es que es patético este tipo. Koopmeiners parece que piensa que está jugando solo, recibió el balón justo en el borde del área, la controló de pechito, se tomó todo el tiempo del mundo y obviamente le quitaron el balón. Qué frustrante ver a este jugador jugar, pana. Sé que uno tiene que apoyar y estar siempre apoyando a los jugadores, que es lo que se tiene que hacer, pero a veces me gana la frustración, chicos, les pido una disculpa. Saque de manos para el Genoa, lo efectúa ahorita, lo recibe Frendrup en el medio del campo con Onana. Frendrup y Onana son dueños del medio campo del partido. Lo fueron en el primer tiempo y lo siguen siendo en el segundo tiempo. Minuto 50 se cumple ahorita, 50 con 0-1, 0-2, 0-3. Onana hace un dribbling muy lindo enfrente de Kefren Turam. ¿Cuánto cuesta Onana? Querido Giuntoli, para Navidad quiero. Muy bien, Yildiz sube a presionar, logra ganar el balón, pero rebota y será saque de manos, saque de puertas para el Genoa. Leali con el balón. Seguimos sin poder ganar el medio campo. Leali se toma todo el tiempo del mundo para sacar el balón. Hasta sus propios jugadores le piden que se apure. No es como se van ganando, pero bueno. 40 segundos para sacar el balón. Es saque de puerta. Ahora lo hace por fin. Balón largo que al final termina ganando McKennie de cabeza. Recibe Vlahovic. Le están jalando, atención. De Winter le jala la camisa. Pero demasiado. No te puedo creer, árbitro. No te puedo creer. Le jala la camisa, lo empuja, lo tira. Termina perdiendo el balón y el árbitro dice no, pana, esta vaina es una locura, chicos. O sea, yo de verdad no entiendo. ¿Cómo hace un jugador? Yo lo estoy viendo aquí.
en una cámara de televisión a no sé cuántos miles de kilómetros. No vale. Recupera el balón el Genoa. Mientras tanto, bastante caótico en el campo. Termina varios rebotes y el balón termina en los pies de Kalulu. Kalulu abre hacia Nico González, extendido por banda derecha. Kalulu ahorita, centro de Kalulu, malo. Pega justo en el pecho de Mutarro. Terrible ese centro, mamma mía. Despeja el defensa del Genoa y llega a los pies de McKennie. McKennie con Locatelli, arriesga Locatelli. Afortunadamente corrió con suerte, encontró a Kelly. Kelly para Yildiz, Kelly sube. Atención, Kelly por banda izquierda, centro de Kelly. Cierra bien de Winters. Kelly deja pasar y será saque de manos. Yildiz ahorita con el balón, efectúa el saque de manos de inmediato el británico para Yildiz. ¡Ay, Dios mío, Yildiz! ¡Ja! Yildiz hace un dribbling que termina tirando al piso al defensa del Genoa. ¡Qué bonito juega Kenan Yildiz! Forza Tudor, forza Juve, nos dice senza paura. Va bene, frate, va bene da Juve, nos dice D'André. Grandes todos, muchísimas gracias por esos comentarios. No se olviden de dar esos me gusta, suscribirse y compartir. McKennie con el balón, saque largo, buscando a Kelly, quien había extendido el balón hacia Koopmeiners, pero llegó primero el defensa del Genoa. Zanoli ahorita con el balón, recibe la presión fuerte tanto de Yildiz como de McKennie. Será saque de manos para el Genoa. 53 minutos cumplidos. A ver, una squadra del cuore cantare una sola canzone. La Juve, la Juve, la Juve. Grande nuestro capo ultra desde Puerto Williams, en Tierra del Fuego. Onana saca el balón hacia adelante, termina saliendo y será saque de manos para la Juventus, justo al lado del área técnica de Igor Tudor. McKennie con el balón. Mientras tanto, hay 3 jugadores de la Juventus que están calentando. Saca rápido McKennie a una corrida de Koopmeiners, quien termina dejándose ganar la espalda por De Winter. Sale el balón. Koopmeiners juega al árbitro, pero por Dios, Koopmeiners, en vez de jugar al balón, se da la vuelta a quejarse con el árbitro. A ver, queridísimo Teun Koopmeiners, profesional del fútbol. Cuando uno es niño y empieza a jugar fútbol, te dicen, juega hasta que el árbitro pite. Querido Koopmeiners, juega hasta que el maldito árbitro pite. Y si no pita, sigue jugando. Qué frustrante un jugador, por Dios. Deja de jugar al balón para ver al árbitro y quejarse. No te lo puedo creer. Mientras tanto, Onana con el balón solo en el medio campo. Pudo haber hecho mejor ahí Onana. Mientras espera la entrada de Rendrup. ¡Atención! Gran jugada por parte del Genoa, centro. Y Pinamonti logró darse la vuelta. Pasó rozando el poste. Casi le empatan a la Juventus. Muy parada la Juventus. Pasó muy cerca ese balón. Muy cerca. Pinamonti le ganó justo el balón a Kalulu, quien lo tenía bien cubierto, pero Pinamonti logró sacar un tiro peligrosísimo. Sale la Juventus, 4 tiros de la Juventus contra 5 totales del Genoa. Sale el balón y termina ahí en el piso. La gana, como siempre, el Genoa. Una vez con De Winter. Se interpone que Frenturán recibe una patada y el árbitro marca falta justo dentro del círculo del medio campo. Amarilla para el jugador del Genoa. Slim Mathers, me recuerda a Hazard en el Madrid. Prometía mucho y es más pecho frío, como dirían los argentinos. Ed André, ma che curva fantastica ci piace stare. Qui a cantare e lottare per te, Juve Ale, forza Juve Ale. Dai, grande. Mientras tanto se reanuda el partido, minuto 55, pase adelante buscando a Vlahovic, quien recibe, pero es jalado y pateado por De Winter y el árbitro no dice nada. Mientras tanto Tudor le dice, muy bien, te puedes quejar, pero regresa a apoyar la fase defensiva. Bien Tudor ahí también, pero entiendo la frustración de Vlahovic. Tudor está dentro del campo, atención. Tiene que quedarse en su área técnica. Genoa con el balón en el medio del campo. No está Zidane por las gradas para que entre. Es el que falta. Sí, de verdad, parece que está todo el equipo del 98 ahí esperando entrar. Mientras tanto, Mazzini encuentra una falta en el borde, pero el árbitro ahorita la marca, después de un rato. Estas sí las marca. Estas faltas sí las marca el árbitro. Las que le hacen a la Juventus, no.
Falta de McKennie. Mientras tanto, seguimos sin ver cambios en ninguno de los dos equipos. Miretti sobre el balón, minuto 56 con 45. Atención con esto, peligro. Se viene centro. Único jugador en la barrera de la Juventus es Yildiz. Centro de Miretti, justo al punto penal. Adivinen quién la gana, siempre ellos. Nosotros no sabemos defender los centros. Afortunadamente Vázquez la mandó hacia arriba y será saque de puertas para la Juve. Es increíble, de verdad. Pero bueno, obviamente con tiempo podrá resolver eso también Igor Tudor. La Juventus con el balón justo con Kenan Yildiz. Se vuelca al ataque. Poco apoyo por el resto del equipo. Es Kenan Yildiz y Vlahovic. De todas formas, Yildiz se dribla dos. Encuentra a Vlahovic. Se fuera del área. Tiro que le sale mal y a las manos del portero. Madre mía, qué bonito juega Kenan Yildiz. No tenía opciones. Kenan Yildiz estaba entre tres y encontró driblarse a los tres y un pase para Dusan Vlahovic. De verdad, espectacular lo de este chico. Qué bien juega Kenan Augusto Yildiz. Les tengo las declaraciones de Igor Tudor en el medio tiempo. Dice, el equipo lo ha dado todo. Tuvimos nuestras oportunidades y concedimos poco. Había que ir con intensidad. Hay 5 cambios. Debemos jugar más adelante en los espacios. Luego trabajaremos. Son las declaraciones rápidas de Igor Tudor durante el medio tiempo en DAZN. Bastante coherente, ¿no? No creo que nada espectacular aquí. La Juventus con el balón con Kalulu. Se apoya atrás con Veiga, quien a su vez encuentra a Locatelli. Pase largo de Locatelli para McKennie, quien se mete en problemas. Al final resuelve Kelly mandando un pase largo buscando a Vlahovic, quien tiene una pelea armada con Connie de Winters. Termina barriéndose Vlahovic y le hace falta de Winters. Se queja de Winters. Qué increíble el dribbling que hace Kenan Yildiz aquí, quitándose a dos, encuentra a Vlahovic, termina pegándole mal Vlahovic con la izquierda. Pero qué jugada de Kenan Yildiz, madre mía. Saca ahorita el Genoa. Saque de manos para la Juve, lo efecta Kelly. Perdón, lo efecta Nico González. Veiga con el balón, se apoya con Thuram. Presión fuerte por parte del Genoa en la fase defensiva de la Juve. Tanto así que le hacen falta a Locatelli y el árbitro da saque de manos para el Genoa. ¿Qué tal? Saque de manos para el Genoa. Onana con el balón en el medio campo. Siempre Onana. Siempre presente ese jugador del Genoa. De Winter ahorita, paso defensiva del Genoa buscando cómo construir, tratando de encontrar el empate. La Juventus va ganando 1-0, golazo de Kenan Yildiz en el primer tiempo, minuto 25. Se inventó el gol de la nada. McKennie ahorita recibe el balón. Kenan Yildiz en el medio del campo se apoya con Khéphren Thuram. Tiene la carrera del americano. McKennie la consigue. De todas formas, no controló bien Weston y termina llegando primero el defensa del Genoa. Saca el balón para un saque de manos para la Juventus. Se empieza a ver el cansancio en algunos de los jugadores de la Juve. Veamos si puede intervenir Igor Tudor con algún cambio que dé frescura. Balón largo del saque de manos, termina peinándola hacia atrás Vlahovic, pero llegó primero un defensa del Genoa para despejar el peligro. Veiga con Locatelli
Presión altísima del Genoa, esta vez brinda frutos y se viene el contragolpe del Genoa. Peligro aquí, atención. Genoa con el balón, centro, termina pegando en el pecho de Locatelli. Será tiro de esquina para el Genoa, el segundo, si mal no recuerdo. No sé si se dieron cuenta, chicos, si ustedes lo ven igual que yo, pero con Mota, McKennie nunca sacaba largo como tenía usual hacerlo. Y ahorita, con Tudor, vuelve a sacar largo los saques de mano. Miretti con el balón en el tiro de esquina, centro peligroso al punto penal, rechaza bien Veiga. El balón llega a las afueras, que vuelven a meterla de cabeza. Dusan Vlahovic logra extender el despeje, pero de nuevo el rebote favorece el Genoa y es Miretti con el balón. Miretti desde fuera del área encuentra un pase filtrado, al final rebota favoreciendo a la Juventus el balón y es Vlahovic contra... Ahora sí le marcan falta a favor de Vlahovic, lo tenían agarrado igual que antes, no sé por qué antes no lo marcaron y ahorita sí. Veamos un poquito el chat. Chris nos dice, Tudor en sus tiempos era muy bueno en los tiros libres, eso es cuestión de tiempo, que mejoren en ese aspecto. El que me preocupa es Coop. Cambio en las filas del Genoa, sale Zanoli, entra, ahorita les digo, entra Venturino, Dairon Domínguez. Todos los mediocampistas están en cancha. ¿Cómo se parará cuando empiece a meter cambios? Buena pregunta. Mientras tanto, Ed Andrés sigue cantando aquí, grandísimo. Chris, Tudor era lo mismo, gracias. Chris, se invirtió mucho en ese jugador y también en Douglas Luiz. Lo de Coop, en efecto. Un Di Chileoni queremos, así es. Dane Luke, nos falta ojear un preparador físico tipo Super Milgraso. Super Milgraso. Como Pinto del Madrid. Pinto era de la Juventus en algún punto, si mal no recuerdo. Aunque el Madrid este año tuvo bastantes problemas físicos, pero sí, estoy de acuerdo contigo, necesitamos mejores preparadores físicos. Que bueno, también se fue el que teníamos con Mota, se fue con él, el entrenador de porteros se fue con él, y así sucesivamente. Cambio de juego de McKennie para Kalulu, del otro lado, recibe, tiene ahí a Koop Meiners con Kalulu de nuevo, y para atrás, con Locatelli, Veiga en el centro de la defensa. Veiga, pase largo de Veiga buscando a Yildiz, muy alto, nunca iba a llegar. Saque de manos para el Genoa. Se empieza a ver el cansancio. Saque de manos para el Genoa, quien se tarda en efectuar el saque de manos. Sé que el balón, el jugador, aunque no está lloviendo, pero bueno. Rebote y al final vuelve a salir el balón. Parece que habrá otro cambio. Veramos. El asistente de Tudor tiene la pancarta para el cambio, pero no se efectúa. Veremos quién llega. Koop Meiners con el balón en fase izquierda. Hace bonita dupla con Yildiz. Toquecito de taco de Koop Meiners para Kefren Turam en medio de 5. Pierde el balón. De todas formas el balón sigue ahí. Termina saliendo el Genoa con el balón. Atención. Resuelve Kelly. Muy bien Kelly. Hoy muy bien Kelly. Pueden decir lo que quieran de Kelly, pero hoy muy bien Kelly. McKennie con el balón para Koop Meiners. Koop Meiners la extiende para Kenan Yildiz. Le ganó la espalda Connie de Winters. Connie de Winters contra Kenan Yildiz en el banderín del córner. Pelea entre los dos. Sale Connie, termina ganando el balón Kefren Turam, quien trata de apoyarse atrás con McKennie, pero no llega. Primero Locatelli en barrida contra Onana. Llegó primero el italiano. Se viene con Seisao. Francisco Conceição va a entrar en el minuto 65 por Koop Meiners. Fuera. Sale Koop Meiners en el minuto 65 por Francisco Conceição y todo el estadio aplaude la entrada de Conceição. Wow, por fin. Yildiz no controla bien el balón y termina en los pies del Genoa. Rebota que rebote no favorable, le pega justo en la boca del estómago al 10 de la Juventus, se queda sin aire. Afortunadamente ya recupera.
1-0 va ganando la Juventus contra el Genoa en casa. Balón largo, termina resolviendo muy bien Kalulu en el centro del campo. Se ha perdido bastante, digamos, lo compacto que estaba jugando la Juventus hasta ahora. Se ve un equipo muchísimo más extendido en el campo. Balón largo buscando a Nico González. Sale Leali, quien termina tropezando a Nico González. Veamos qué va a marcar el árbitro, si es falta. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Marcaron falta de Nico González sobre Leali, cuando Leali salió como loco y tropezó a Nico González. Es una locura esto. O sea, de verdad que el arbitraje es una cosa loca. Igor Tudor se caga de risa en el banquillo. Nah, qué locura. Chris de Croo, nuevo miembro, grandísimo, bienvenido. Gracias, ¿verdad? Por ese cariño. Bonita foto en un crucero, me parece. Qué bonita foto, de verdad. Gracias de verdad por ese cariño, ese apoyo. Bienvenido a la comunidad. Un abrazo a ti, Chris. No se olviden ese me gusta, suscribirse si aún no se ha suscrito y compartir para que su comunidad llegue a muchísimos más juventini de habla hispana en todo el mundo. Se viene Yildiz, termina tocando por último el 10 de la Juventus y será saque de manos para el Genoa. Se ve bastante cansado en Yildiz. César Rodríguez, Tudor me hizo caso con el cambio de Cup por Conceição. Así es, para quien piense que la Juventus no ve los directos de Pueblo Juve. Pensábamos que era Motta quien los veía porque siempre hacía los cambios que decíamos, pero al parecer es la Juventus en general. De Winter le hace la corbata, le hace el cinturón, le hace lo que quiere a Dusan Vlahovic y el árbitro no marca nada frente a su cara. Yo de verdad, uno puede pensar lo que quiera de Vlahovic, puede estar a favor o en contra de él, pero la cantidad de faltas que no le marcan a Vlahovic es sorprendente. Faltas claras. Di Gregorio con el balón en las manos, minuto 69 por cumplirse. Saca largo. Gana la cabeza el Genoa, como siempre en el medio campo. Entre 3 toques se viene y es fuera de lugar de Pinamonti. Estaba en fuera de lugar antes de tocarla. Se empieza a enfriar un poco el ritmo del partido. Locatelli habla con Veiga, no sé exactamente qué le habrá mencionado ahí. Se vienen 2 cambios más. Atención, viene Malinowski. Tendemos a sufrir contra Malinowski nosotros, ¿eh? Se vienen 2 cambios para el Genoa. No vi quién era el otro, ahorita veremos. Kalulu con el balón. La banda derecha termina apoyándose atrás con Di Gregorio. Tenía la presión de 3 jugadores, el francés. Veiga, pase largo hacia Yildiz, quien recupera y recibe una patada enfrente del árbitro. El árbitro ahorita la marca, viendo que la Juventus no tenía ley de la ventaja, nunca la tuvo, no sé qué carajo estaba esperando. Onana se queja. Cambio, se vienen los cambios en el Genoa. Entra Ekubar y Malinowski. Veamos por quién. Peligroso Malinowski, siempre nos vacuna. Sale Onana, qué bien. Sale Onana y Pinamonti. Bueno, Onana ganaba todo en el medio campo, todo. Entra Ekubar y Malinowski. Largo buscando justo al recién entrado Ekubar, no lo consigue, pero el rebote favorece al Genoa. Vega dice no, gana el balón y se embarca hacia adelante, lo que pasa es que no tiene apoyo. Ahorita vemos primer toque de Francisco Conceição, quien termina recibiendo una falta y es amarilla para el jugador del Genoa. Justo Malinowski entra y hace falta amarilla.
Le pegó 3 patadas Malinowski. Bastante cerdo Malinowski, siempre lo ha sido. Qué patadón le pega Malinowski a Conceição. Rey Duarte, este es el de Winter por el cual muchos lloraban. Yo a veces no entiendo por qué nos volvemos llorones de jugadores tan random. Hay algunos que sí duelen, pero los que se fueron vendrán más. Darón Domínguez, Malinowski, no podemos decir, hay historia. Es así, es así. Forza Juve, grande Ed André. Se viene Veiga por banda derecha, encuentra a Nico González. Nico González quiere driblar, lo consigue encontrar el fondo, termina sacando el centro. Y De Winter la saca para el tiro de esquina. Minutos 72 cumplidos ahora. 1-0 la Juventus con gol de Kenan Yildiz en el minuto 25. Golazo, el cual pueden encontrar repetición del gol en nuestro Telegram. Al final del partido en el Telegram también tendrán la repetición del partido si se lo perdieron. 3 tiros de esquina contra 2 a favor de la Juventus. Se viene el tercero justo ahorita. Al lado del banderín están tanto Conceição como Kenan Yildiz. Yildiz le deja el balón al portugués. Bien, sacará un centro. Se aleja ahorita el turco. Ahí viene el centro abierto, grande bomba hacia Kalulu, quien saca un cabezazo del punto penal, bien angulado, responde bien Leali y al final termina evadiendo otro tiro de esquina en defensa del Genoa. Muy buen cabezazo de Kalulu, sin potencia pero bien angulado. Reaccionó bien Leali. Saque de manos. La tiene McKennie. Veamos si hace otra vez el saque largo. Como les decía, con Mota nunca hizo el saque largo. Ahora lo hace. ¿Quién odia más a De Winter? ¿Dusan o el arquero del Genoa? Qué buena, Anderson. Saque directo a las manos del portero Leali por parte de Weston McKennie. Leali de una saca de manos buscando a Frendrup. Al final no logra permitir que el balón no salga, y sale. Será saque de manos para la Juventus. Hay 2 balones en el campo. El árbitro para el partido. Weston McKennie no se había dado cuenta que estaba todavía el balón en el campo. Minuto 74 cumplido en este momento. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Otra vez McKennie con el balón. La saca largo buscando a Dusan, quien le rebota el balón. Presión alta por Conceição. Pone en peligro a el defensa del Genoa, quien resuelve bastante bien, hay que decirlo. O sea, la media vuelta el del Genoa, terminan saliendo. La presión alta de Kefren Turam no sirvió de nada. Mientras tanto, Igor Tudor desde el área técnica le grita a Locatelli y al jugador del Genoa. Termina perdiendo el balón. Desafortunadamente el rebote es a favor de el Genoa y será saque de manos. Gianfranco Giannini, por favor, otro gol para tranquilizar. Sí, por favor, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gianfranco. Un abrazo para ti. Gracias por estar. Nuestro capulta Ed André siempre cantando desde Puerto Williams, en Tierra del Fuego. Siempre presente, grande. En el medio campo termina falta sobre Miretti por Kalulu. La verdad es que a Miretti le han dado de todo hoy, ¿eh? Sus ex compañeros, que al final, el día de hoy, su representante dio declaraciones que Miretti regresará, como ya se sabía, al final de esta temporada. Queda la duda si jugará el Mundial de Clubes con la Juventus o el Europeo Sub-21 con la selección italiana. Gran barrida de McKennie, termina ganando el balón sin falta, pero recibe él la falta por parte de Miretti. El árbitro la marca, le pide una disculpa el ex compañero. También lo pisó feo Miretti, McKennie a Miretti. Gatti está sentado en una heladera en el borde del campo, no logra sentarse en el banquillo. O sea, tiene que estar lo más cerca posible del campo. Qué grande, Gatti. Esperemos de nuevo que no sea nada lo de la lesión.
Vega deja el balón, no reanudamos el partido, llevamos 76 minutos, gasta un poco de tiempo a la Juventus, ahorita lo reanuda Locatelli pasándosela a Di Gregorio se la regresa a Locatelli y estamos en el mismo lugar del partido, mientras tanto se han gastado 15 segundos, pase largo de Locatelli hacia Dusan, quien la peina para Conceição, un poquito larga, al final el defensa Maturro termina rebotándosela a Conceição y el saque de manos para el Genoa, de nuevo vestido hoy como Boca Juniors para celebrar el cumpleaños del Boca, que fue fundado por emigrantes de Génova, por eso ese enlace entre los dos clubes. Nico González recupera el balón y se la pasa a Conceição en la banda derecha, para atrás con Kalulu. Locatelli para Conceição, gran pase filtrado para Kenan Yildiz. Kenan la pasa hacia el centro, le había quedado atrás a Dusan, rechaza la defensa del Genoa y será saque de manos para la Juventus. La tiene ya Kalulu para efectuar, se ve cansado Kenan Yildiz. Sustituto aquí para Kenan, yo sé que ha sido uno de los mejores, si no el mejor, pero con el cansancio quizás un Mbangula le puede poner un poquito más de picante a la situación. Vega para Kelly, hay un jugador de la Juventus en el piso, ahorita se para, no estoy muy seguro quién, parece que es Dusan, el árbitro obviamente no vio nada. Yildiz todavía, Locatelli en el medio del campo, abre para Kalulu, Kalulu tiene a Conceição, lo utiliza, Conceição tiene a Nico González, prefiere driblar, trata de encontrar un hueco donde disparar, no lo encuentra, pero encuentra un pase para Yildiz. Yildiz está en el borde del área, hace un centro hacia Conceição, el más chiquito, para tratar de ganar la cabeza, pero no lo logra. El balón queda rebotando ahí, la tiene Locatelli en el medio, la centra, no había nadie donde la centró. Todos los jugadores estaban atrás. No se entendió muy bien eso, pero bueno. Abraham, vamos Juve, saludos desde Carúpano, perdón, un abrazo a ti Abraham, hace tiempo que no te veía por aquí, gracias por estar. Un brivido nel cuore, canterai per sempre, Juve da non mollare mai, grande D'André. Carúpano, grande Abraham, qué gusto volver a leerte por aquí, de verdad. Se viene el Genoa, 1-0 la Juventus, 2 cambios de la Juventus contra 3 del Genoa. Todavía quedan a disponibles de Tudor 3 jugadores, pero solo una ventana de cambio. Yildiz se está quejando con el árbitro, bastante fuertes quejas por parte de Yildiz con el árbitro. El árbitro no quería nada. ¡Upa! Balón dividido, al final termina ganándola el Genoa y se viene el contragolpe. Muy bien. Nico González, quien parece haberse jalado. Veamos, parece tener un calambre en la pantorrilla, Nico. Al final se para y camina, como Lázaro. Locatelli. Pase largo buscando a Conceição, quien es tacleado por Connie de Winter. ¿Cuándo le sacan una amarilla a Connie de Winter? Eso fue un tackle de fútbol americano a Conceição. Pero por Dios, ¿cuándo le sacan una amarilla a Connie de Winter? No vale, no, de verdad, criminal. Cambio, sale Miretti, aplaudido por la fanaticada, atención, por gran parte de la fanaticada del estadio. Entra Thorsby. Partido correcto de Miretti, al final no logró el gol del ex. Ya es tiempo de Mbangula y Colomani. Suscribo totalmente. Y justo ahí se viene, creo que vi a Wea Anderson. Wea está listo para entrar. No me pareció que era Colomani, me pareció que era Wea. Veamos qué se inventa Tudor, pero estoy bastante de acuerdo contigo, es hora de cambios. Brian Morales, acá en el tráfico viendo la transmisión, un poco curioso. Saludos desde Guatemala. Un abrazo ahí a ti, Brian. Gracias por permitirnos acompañarte. Suerte en ese tráfico. Por lo menos te puedes entretener un poquito con nosotros y hacer que pase lo más ameno posible. Thuram con el balón. Dirige a 2 y logra abrir para Kelly. Kelly sube con el balón y está. Tiene ahí al lado a McKennie. No lo utiliza. Prefiere dar la media vuelta y mantener la posesión y apoyarse atrás con Thuram. Thuram, en cambio, encuentra hueco en el medio campo. Sube con el balón y se apoya con Yildiz. Thuram, Yildiz, una pared tras otra. Encuentra ahorita a McKennie. McKennie encuentra un corredor para
con Seisao, quien no controló bien el balón, la perdió, la tiene Connie de Winter ahorita, quien trata de salir, llegó Gildis para quitarle el balón, le rebota y será saque de manos para el Genoa. Se viene cambio, Wea, veamos quién sale, Wea por Nico. Y con esto se acaban las ventanas de cambio por parte de la Juventus. Minuto 81. Nico González por Timothy Weah, y no habrá más cambios de la Juventus. Ya utilizó las 3 ventanas del cambio. Interesante. Nico sale totalmente destruido. Está cansadísimo Nico González. Empapado de sudor. Así nos gusta. Tudor le agradece el esfuerzo. Los compañeros le dan el 5 mientras entra a el banquillo. Minuto 82. Se acabaron los cambios para la Juventus. Interesante, ¿eh? Interesante. Kalulu no va a tocar el campo. Partido completo para Vlahovic y para Yildiz. Genoa con el balón. La manda hacia adelante, la controla Kelly, se apoya atrás con su portero Di Gregorio. Di Gregorio despeja hacia adelante buscando al 9 de la Juventus. Connie de Winter llegó a la cabeza primero. Se viene el Genoa. Control de balón. La tiene Malinowski en el medio del campo. Tiro de lejos. Bastante bien controlado por Di Gregorio, quien se tira y la controla con el estómago. El hombre tigre de la Juventus. Muy lejos ese tiro, pero muy lejos. Casi mitad entre la media luna y el centro del campo. Se la metía de ahí, la verdad. Le ganan el balón a Thuram. Atención, Malinowski de nuevo. Pase hacia un lado. Peligro. Tiro. Termina rebotando en Kelly. Será tiro de esquina para el Genoa al tercero. 3-3 en los tiros de esquina, si no me falla la memoria. Veamos. Venturino trató de sacar un tiro. El tiro a la del Piero, digamos. Buscando ese segundo ángulo. Se viene el centro, atención. Centro al segundo poste, cabecea solo. Afortunadamente cabecea hacia afuera Connie de Winter, perdón. Salió Cup y hasta Thuram se nota más cómodo. Aplauso de pie para nuestro muchacho Miretti. Así es. Gran partido de Miretti. Formando con presión. Dairon Domínguez nos dice: lo dicho del doble pivote de la media no tiene cambios. Los posibles medios centros andan todos desde el inicio cubriendo otras posiciones. E non vi lasceremo mais. Noi siamo la Juve e nessuno ci fermerà. Grandísimo Ed André. Mientras tanto pusieron ahí los jugadores del partido, la mayoría juventinos. Gran cambio comparado con los últimos partidos. No le den espacio a Malinowski. Peligrosísimo Malinowski desde lejos. Dairon, totalmente de acuerdo contigo. Minuto 84, la Juventus va ganando 1-0, 84 con 25-26, falta sobre Kenan Yildiz, sobre el balón el británico Kelly, para sacar de tiro libre, termina sacando en corto con Locatelli para Thuram con Kelly, y nos vamos hasta atrás con Di Gregorio. El hombre tigre recibe la presión de Ekubar, saca largo buscando a Vlahovic, al final se había resbalado con Seisao, pero el balón le queda favorable a Kenan Yildiz. Con Seisao entra al área, tiene el balón, centro hacia atrás, la recibe Vlahovic, no la controla bien, se apoya atrás con Locatelli, tiro de Locatelli hacia el centro, la para bien Leali, el rebote no favorece desafortunadamente a la Juventus y termina parando el juego por un fuera de lugar, no estoy seguro cuál, parece de Yildiz en el momento del tiro de Locatelli. Buena iniciativa, una oportunidad buena ahí por parte de la Juventus para encontrar el segundo gol y reafirmar. Desafortunadamente no se logró. Gana el balón Kelly. Yildiz termina perdiendo el balón de forma bastante ingenua. Se le acabó la gasolina al turco. Atención, el Genoa con el balón en el medio del campo. Frendrup, el capitán del Genoa, todavía con el balón, ahorita con Venturino, se la pasa atrás para De Winter.
Tudor invita a sus chicos a que salgan a presionar, no se queden atrás. Mientras tanto se despega un poco el equipo, no está tan compacto la Juventus. Atención aquí. Si logran un pase filtrado nos van a agarrar mal parados. Ahorita se compacta mejor la Juventus. Reindrup en el medio campo para Malinowski. Malinowski en banda izquierda, centro que rebota, rechaza bien Veiga. Vlahovic entre dos, gana el balón, se apoya atrás con Thuram, quien la pasa hacia adelante. Con Seisao lamentablemente le quedó muy adelante. Atención, la peina hacia atrás el Genoa tratando de encontrar la carrera de Cubar, la cubre muy bien Veiga. Sale Di Gregorio, quien celebra con su defensa el haber cubierto el balón y escampar el peligro. Minuto 86 con 40. Veiga saca el balón hacia adelante, pase largo buscando a Yildiz. McKennie encuentra a Yildiz ahorita que está solo, podría haber estado en fuera de lugar. Veamos, Kenan Yildiz ya no tiene gasolina, centro al punto penal, no había nadie, la tiene con Seisao, no marcaron fuera de lugar, así que se sigue jugando. Kalulu, la Juve se ve agotada, todos. Con Seisao con el balón, dribla fácilmente con Seisao entre dos, está en el media luna, recibe una patadita por la parte de atrás, justo enfrente del árbitro. El árbitro no marca nada y sale el Genoa con el balón, quien termina siendo jalado por parte de Kalulu, Thorsby, y es amarilla para el francés de la Juventus. Hace bien Kalulu ahí. No, era Mazzini, perdón, le jala la camisa Mazzini. Hace bien ahí el francés, una falta técnica, digamos. Veamos qué nos ponen aquí. Dusan está salado, nos dice Anderson Nedo. Clover, el partido de Locatelli hoy on fire. Más o menos, pero sí, bastante mejor de los últimos. Nino nos dice, no terminó en gol por culpa de Vlahovic. No la controló bien Vlahovic ahí, la verdad. Francisco Sierra, el mejor jugador del partido, Manuel Locatelli, también está de acuerdo ahí. Para mí es Yildiz. Scatenate el inferno bianconero, grande. No le tenía fe a Kelly, pero fue amo y señor en defensa. El día de hoy la verdad es que Kelly muy bien. No se acabó el partido, chicos, no suelten todavía. Manuel Locatelli, el mejor de la Juve, según Francisco Rey Duarte. Una opinión impopular. Centro, mientras tanto, por parte del Genoa, rechazado por nadie más y nada menos que el Kelly. Todavía el Genoa en ataque. Ahorita te leo, Rey. Ahorita sí. Rey, una opinión impopular. Se viene contragolpe de Vlahovic. Atención, Vlahovic contra De Winter. Vlahovic contra De Winter. Trata de darse la media vuelta. Termina siendo mano. El árbitro no la marca. Una opinión impopular. Creo que no estamos preparados para sacar al máximo de Yildiz. En este momento no es un talento al que podamos retener. Aún si se queda, posiblemente no explote su máximo potencial. Atención, ¿por qué? ¿Por qué piensas que la Juve no está preparada para sacar el mejor talento de Kenan Yildiz? Anderson Neo, qué fácil nos caen las amarillas y el cabronazo de De Winter, tranquilo. Anderson, increíble con lo que se ha salido hoy De Winter. Yo de verdad no lo entiendo. Kalulu con el balón, sube por banda derecha. Se está acabando el partido, minuto 89. Con Seisao, pase filtrado para Weah, quien recupera, no logra recuperar, pero deja pasar el balón ya que era tiro de esquina. Inteligente el americano, no me había percatado que era tiro de esquina, la dejó pasar. Locatelli no da más. Gran tiro de Locatelli de fuera del área. En efecto, Kenan Yildiz estaba en fuera de lugar en el momento del tiro de Locatelli, que fue rechazado por el arquero. Tiro duro pero al centro, el arquero rechaza con relativa facilidad. Rebote le llega a Yildiz, quien estaba fuera de lugar. Tiro de esquina para la Juventus, el cuarto del partido, si no me falla la memoria. Veamos si puede cerrar aquí el partido la Juventus. Con Seisao en el banderín del córner, prefiere pasarla en corto a Weah, se la regresa, ahora la pasa a Locatelli, quien de nuevo está totalmente exhausto. Centro de Conceição, segundo poste. Dios mío, lo que se comió Veiga. Centro, gran centro por parte de Conceição que le llegó a Veiga. Lo que pasa es que justo enfrente de Veiga había saltado el jugador del Genoa y perdió de vista el balón en el último segundo. Le rebotó y pasó a un lado. Qué mala suerte, de verdad. Se viene el Genoa, atención. Yildiz sobre Malinowski, le gana la carrera a Malinowski, pero Yildiz recupera y mete el pie lo suficiente para que sea saque de mano. Celebra el 10 de la Juventus.
Saca de inmediato el Genoa para atrás con De Winter. 3 minutos de tiempo extra. Atención, 3 minutos de tiempo extra. Centro al segundo poste. Salta al más que todos Wea. Mientras tanto, Conceição hace un sombrerito, gana el balón, hace un dribbling, lo pierde. Es más rápido Conceição. Berturino con el balón en la fase de derecha. Centro. Busca el segundo poste. Kalulu no toca el balón, pasa el balón y será saque de puerta para la Juventus, minuto 91 y 15. Veamos la repetición. En efecto, Kalulu no toca el balón. Veamos qué nos dicen ustedes en los comentarios. César Correa, se nota que nos dirige un señor que ama a nuestra vecchia señora. Falta mucho, pero hoy se notó la actitud de lucha que caracterizó siempre. Francisco Sierra, ese rey está enredado con ese comentario. André sigue cantando, grandísimo. Gillo Blajovic, flojito, Capi. Sí, pero también es cierto que no le marcaron un carajo a Blajovic. Se merecía por lo menos 2 faltas que ni siquiera le tomaron en cuenta. Vega es el jugador que más quiero que se quede. Está loco, se nota que tiene ADN Juve. Lamentablemente parece que hay poca probabilidad de eso. Minuto 92, queda 1 minuto por jugar. Atención, saque largo del Genoa, le llega a los pies de Escobar. Lo marca bien Kelly y... era Vega y McKennie, disculpen. Termina saliendo el balón y será saque de manos para el Genoa. En fase de ataque termina el Genoa. Centro peligroso. La tiene el Genoa. Sale justo a la fuera del área. Recibe la presión de Conceição. Bien, Kefren Thuram gana el balón en el último minuto. Sale corriendo el francés. Tiene todo el campo enfrente. Atención, Kefren Thuram entra al área. Tiene a Dusan Vlahovic en el centro. Ahorita lo sirve. Deja hacia el velo. Tiro de Kalulu. No, de Wea. Y termina parándola Leali con los pies. Hizo el velo Dusan Vlahovic para permitir el tiro de Wea desde el otro lado. Tiró muy bien el americano, pero Leali reaccionó excelentemente con los pies y recuperó el balón en 2 tiempos. Casi mete el segundo gol la Juventus. Saque. Termina el partido. La Juventus gana 1-0 en casa contra el Genoa con un golazo de Kenan Yildiz en el primer tiempo, minuto 25. Termina cerrando el partido con un ataque espectacular por parte de Kefren Thuram, quien sacó un centro. Al final, Dusan le hizo un velo para que pudiera llegar Conceição o Wea para el tiro. Wea terminó tirando, yo había dicho con los pies, terminó parando Leali con el estómago. Tudor llega y consigue la victoria, damas y caballeros, así de inmediato. El efecto Tudor da su fruto de inmediato. 1-0, la Juventus se lleva 3 puntos de oro. El Bologna ganó hoy en la mañana. La Juventus tenía que reaccionar y lo hizo de forma espectacular. ¿Se arregló todo? No se ha arreglado todo. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho por arreglar, hay mucho por entrenar. Pero la victoria se consigue por la mínima. Algunos dirían en el corto muso, 1-0. Sufriendo un poco al final, sí, pero se necesitaban estos 3 puntos, se necesitaba retomar la confianza entre ellos mismos, se necesitaba encontrar el gol, y qué golazo nos brindó nuestro 10, el 10 de la Juventus, Kenan Yildiz. Y si se perdieron de ese gol, lo pueden encontrar en nuestras redes, especialmente en nuestro Telegram, el cual está pasando justo aquí abajo mío, aquí. Ahí está el Telegram. Y ahí está la repetición. Dentro de poco también tendrán la repetición del partido. Ahí muchísima alegría en el chat, como debe ser. La Juventus ha vinto. Capi, ¿cuál es tu opinión? Vito es anti-Juve. Por supuesto, viva la Juve. Vamos, viva, qué bien, muchísima alegría. Tutta la vita, Forza Juve, grande Francisco, ed André Aura, interesante. Solo 3 cambios realiza Tudor. Sí, la verdad que bastante interesante eso. Se nota que Tudor exige mucho físico. Terminaron extrañando a Motta algunos. Totalmente, Anderson. Exhaustos, chicos. Esta gente terminó, pero realmente exhausta. Agotadísimos todos, como debe ser, así mismo. Aura, nos dice Francisco Sierra. William Benjamin, tráiganle la bambona de oxígeno a Thuram. Qué increíble carrera de Thuram al final. Fue de menos a más el partido del francés. De Aaron Domínguez, 3 puntos importantes. Paul CM, Forza Juve, así es.
Mientras tanto, ahorita van a llegar las declaraciones de los protagonistas. La Juventus como grupo va a saludar a la curva, ya la saludó, ahorita está saludando la curva norte. Gerardo González, escucharon al ridículo de Palma, dio solo 3 minutos, termina el juego, faltando 5 segundos, en los detalles se descubren las cosas. Bueno, ¿quién había preguntado si Vito de Palma era anti-Juve? No, Gerardo, clarifícame una cosa, no opinó nada de todas las faltas que hizo Connie de Winter sin tener una amarilla, ¿no? Eso no dijo nada, ¿no? Ok. Alex AB, inexplicable que no entró Muani por Vlahovic, muy preocupante, espero que Tudor espabile con eso. ¿Por qué? A mí me parece que con todo y todo hizo un buen juego Vlahovic. Ragazzi, objetivo cumplido para comenzar. Es normal que nos generen dudas algunas cosas vistas en el campo, pero no podemos evaluar un trabajo de 3 días y post-parón internacional. Ahí está, totalmente de acuerdo contigo. Norman Urquidi, fino a la fine, grande. Daniel Cejas, Tudor se fue hoy con una asistencia, prácticamente. Alexander José Patino Boya, gran victoria, claro que sí. Dane Luca, viva la Juve siempre, Dane Luca, siempre. Hoy los jugadores sentían la presión y se notaba, dice Rey Duarte. Muchos cambios en pocos días y una responsabilidad por ganar más grande aún. Hoy ganamos a fuerza de voluntad. Celebremos hoy, mañana a trabajar. Así mismo, Regina Barreda, flojo Cup. Al final sí le volvió la fiebre y Vlahovic. El equipo las peleó todas. Fino a la fine, Forza Juve. Bastante de acuerdo contigo, Regina. Yo creo que entre lo malo de hoy, Tonko Myers. Totalmente. Y es una lástima, la verdad. Pero bueno, no podemos esperar un cambio. ¿Por qué no entró Kolo Muani? Se lo necesitaba. ¿Por qué no lo usó? Al final usó solo 3 cambios en 3 ventanas diferentes. Quizás le pregunten y podamos traerles eso. No lo vi, solo lo escuché. Cuéntenme, dice Alexander José Patino. Bueno, una Juventus que prácticamente hizo un partido muy parecido a lo que venía haciendo, pero se le vio, digamos, una garra diferente, con ganas de traer un resultado diferente, y lo consiguió. O sea, la Juventus pasó de recibir 7 goles en 2 partidos a meter 1 y no recibir ningún gol. Yo creo que eso es positivo. ¿Qué tan cierto es que Pinturicchio puede llegar de DT a la Juve? Yo prefiero a Gasperini. Pinturicchio, no sé quién sea Pinturicchio, si es Pinturicchio, o sea, Del Piero no va a llegar como DT. No sé a quién te referías con Pinturicchio, Abraham. Cup deja mucho que desear, nos dice Leo Acuña, no debe mucho a la afición, increíble. Pedro León, me gustó el partido, buena intensidad, con muchas ganas. Locatelli el mejor. Muchos dicen que Locatelli el mejor, chicos, me sorprende de verdad. Para mí por mucho, fue mucho mejor Gillis. Yo vi a nuestro 9 muy bien hoy, jugó bien de espalda al arco. Yo estoy de acuerdo contigo, Sot. Me parece que se le está pegando a gratis a Vlahovic hoy. Kevin Daniel Quijano Mateos, Vlahovic pierde muchas oportunidades con las quejas. La verdad es que hoy tiene su mérito las quejas. Hoy le hicieron de todo a Vlahovic, el árbitro no dijo un coño. Vi un equipo mejor psicológicamente. Muy importante esto, Mariano. Muy importante y muy de acuerdo contigo. Psicológicamente un equipo mejor, más tranquilo, con un poquito más de confianza en sus habilidades. Gerardo González, no nada estaba calladito. Cuando Vito está así, el da buena vibra. No, nada estaba calladito. Cuando Vito está así, él da buena vibra. Ok, creo que entendí. Muy bien, Locatelli. Estaba en todos lados, le faltó ese gol. Ok, bueno, puede ser. Se ganó y ya eso es más que positivo, Lucas Pérez. Así mismo, totalmente de acuerdo. Alexa B. Vlahovic en la segunda mitad estaba perdido en su cabeza y el duelo individual con The Winter no contribuía casi nada al juego. Oye, yo vi diferente, Alex, pero es posible. Es posible. Ganamos y él es lo importante. Apenas 2 entrenamientos de Tudor. Poco a poco seguirá así y mejorará. Gracias por tan buen canal. Lo amo. Gracias a ti, Alexander. Gracias a ti. Gracias por estar y permitirnos acompañarte. Senza Paura, ¡vamos! Así es. Oliver Di Pillo, top 3. Primero Yildiz de lejos. Segundo Nico. Tercero Kelly Vega. Sí. Estoy bastante de acuerdo con esto. No sé Nico, pero primero Yildiz sí. Me están tratando de convencer de que ponga Locatelli en el top 3, pero sí, podría ser, y Kelly definitivamente, Kelly, qué partidazo se echó a Kelly. Daniel Figueroa, partido de más garra que inteligencia, todos los jugadores se vieron bien animados. Locatelli fue el referente de esta Juve, cosa que en lo personal me agrada.
Ganamos y a la Veiga, nos dice Francisco. Juan Carlos Orozco, hoy 10 de 11 jugadores sintieron la camiseta, dejaron todo en la cancha. Cupe, espero mejore y entienda en qué equipo está parado. Lo de Cupe es muy preocupante. Blixa, garra y huevos, no más pido. Eso dieron, grande. Víctor Oviedo, Yildiz partidazo. No entiendo por qué era banca de verdad. Thiago Motta. Dane Luke, si se dan cuenta, eso usó el 11 inicial de jugadores casi seguro que siguen si no los venden la siguiente temporada, sin jugadores cedidos con opción a compra de inicio. No entendí muy bien. Cupeiro, saludos pueblo, hoy no le podemos pedir nada a la Juve, solo ganar y lo ha hecho. Venimos de 2 derrotas abultadas, cambio de entrenador y parón. Más difícil no podía ser y salimos con más 3. Resumen perfecto, Cupeiro. Suscribo a todo lo escrito. Kelly le dedicó el partido al profe. Fenomenal, Víctor. C'è poco da parlare, stiamo godendo. Grande, Ed. Grande, claro que sí. Chicos, hoy era importante sacar esa victoria y llevar estos 3 puntos a la baqueca, empezar digamos, el momento Tudor de la forma correcta, lo cual se hizo. Tudor necesitaba tener estos 3 puntos y empezar, digamos, esta nueva etapa poniéndole un poquito de intensidad. Yo sé que hoy vimos cosas que no nos gustaron, sé que vimos errores por algunos jugadores. Por ejemplo, ¿por qué yo digo que Locatelli me cuesta pensar que hizo un gran partido, como dicen ustedes? Porque nunca controlamos el medio campo, chicos. Nunca. Siempre lo ganaban ellos en todo el partido. 90 minutos ellos siempre ganaron el medio campo. Lo que generó la Juventus fue por bandas. Entonces, o sea, realmente no logro entender al 100% el por qué piensan que Locatelli hizo un gran partido, pero puedo respetar su opinión. Como igual, Thuram estaba acostumbrado a que hiciera partidos mucho mejores de los que hizo hoy, obviamente obviando la última jugada, que fue una gran jugada por parte de él, pero en general el partido en sí no fue de sus mejores partidos. Por ende, para mí, entre los mejores está Yildiz, Kelly, y no sabría quién poner en ese tercer punto. Según ustedes, debería ser Locatelli, pero bueno, les respeto la opinión. Hay mucho por qué trabajar, pero como decían, tuvimos 2 días de entrenamiento todos juntos y ahorita es cuando se puede. Yo no trataría, y los invito a que no traten de leer mucho de este partido más allá de que se necesitaban los 3 puntos. No traten, es que no entró Moani, quiere decir que Tudor ya sacó a Moani. No. No entró en Bangula, quiere decir que en Bangula está fuera del proyecto. No. Poco a poco se tienen que encontrar, tienen que ir viendo a él, conociendo a sus jugadores, cómo utilizarlos. También el que haya utilizado solo 3 cambios quiere decir que quizás todavía le falta entender bien el resto de sus jugadores y cómo lo puede utilizar durante un partido. Y yo creo que eso es más que suficiente razón. Poco a poco lo veremos utilizando más cambios. Hoy a Tudor se le pidió una victoria en casa y la logró. Y para mí, en mi punto de vista, mucho más importante, muchísimo más importante, la Juventus pasó de haber recibido 7 goles en 2 partidos, 7 goles en 2 partidos, a ganar 1-0. O sea, eso para mí es ejemplo perfecto del cambio que vivió la Juventus en este momento. Y era lo que se necesitaba. Hoy no estábamos queriendo ganar 7-0, no que estábamos queriendo ganar y abrumar. Hoy necesitábamos los 3 puntos a como diera lugar y terminaron sacándola gracias a una genialidad de un fuera de clase como Kenan Yildiz, que para mí dio un partidazo. Veamos qué nos dicen ustedes. Ya Mariano Mattione, Genoa no nos llegó claramente. Sí, bueno, un par de oportunidades las tuvieron, pero defendimos bien. Alfonso Uzcategui, Arrieta, la Juve necesita salir de Locatelli. De alguna forma el juego siempre termina pasando por él y la verdad no le veo mucho. Bueno, en su momento estaban diciendo que había sido el mejor. Loca hizo un buen partido defensivamente, pero es nuestro 5 y hay que exigirle más y mueve muy lento el balón. Solo decir que positivo el inicio de Tudor. Hay que seguir viendo el desarrollo de lo que va de temporada, pero objetivo cumplido para empezar. Fino a la fine, pueblo. Grande, Luis Roberto. Si mal no recuerdo, tú estás en Cuba. Te mando un abrazo a ti y a todo Cuba. Alex Abe, solo por dejar a Keenan en el banquillo, Motta merecía ser despedido. Bueno, Víctor Oviedo, buena lectura del partido, Capi. Muy de acuerdo, así estoy viendo este partido. Ed Castillo, Joshua, te ganó el partido, que es lo importante. La persona que critica a Tudor en su primer partido no merece llamarse hincha juventino. Bueno, sí, quizás un poquito
fuerte. No creo que nadie esté criticando a Juve, totalmente de acuerdo contigo. Lo importante era sacar esa victoria. Eder, un abrazo para ti. Capo, no le hagan caso a Vito, literalmente dice que no le ve diferencia con la Juve de Motta. Bueno, entonces que Vito no ve el partido, solo con la alineación inicial hay un cambio. Se pudo hacer 1 o 2 goles más, muy contento con el partido. Víctor, tienes razón, porque estuvo la palomita de Yildiz, que al final, bueno, era fuera de lugar, estuvo el tiro de Locatelli al final, el cabezazo de Kalulu, pero sí hay cositas en la defensa que hay que mejorar, muchos balones filtrados que no estábamos bien parados, y llegaron, y si no hubiera sido por el intervento de Gatti, que le costó el partido, porque Gatti sale lesionado por ese intervento, o el intervento de Kelly, nos pudieran haber empatado. Una victoria importantísima de hoy de la Juventus, 1-0 contra el Genoa. El siguiente partido de hoy es Lecce contra Roma. Estaría fenomenal si Lecce puede sacar alguna sorpresa ahí. La Juventus se pone con 55 puntos en quinto lugar, esperando el resultado de Lazio, Roma, Fiorentina, etcétera, etcétera, y el resultado de los que están arriba que juegan mañana. Danilone Martínez, yo agregaría a Renato Veiga, pasó de apercibimiento, pero hizo un gran partido. Estoy bastante de acuerdo, Renato hizo un partido muy bueno, de verdad. Déjenme ver que se me escaparon algunos aquí, algunos mensajitos. Oliver Di Pillo, yo sí vi algo acelerado mentalmente a Vlahovic. Su mente y sus decisiones van por un lado, el cuerpo por otro, pero es bueno que se le haya dado confianza desde el DT para hoy. Sí, bastante de acuerdo. Y sabes que eso yo creo que quizás es una de las debilidades más fuertes que tiene Dusan Vlahovic, que le gana, ¿no? La psicología. Pero oye, hoy de verdad que De Winter hizo lo que quiso con Dusan Vlahovic y el árbitro nunca intervino a favor de Vlahovic. Yo no sé exactamente qué es lo que hace Vlahovic para merecer tan poca protección por parte del arbitraje en Italia. Copero, ¿quién te crees que eres? Messi, respuesta en el campo de Keenan con el gol bonito de hoy, aunque un poco accidentado. Ojo con eso, nadie confiable confirmó esas palabras. Quien hizo esas declaraciones que supuestamente había dicho Motta a Yildiz era, solo para darte un contexto, era uno de los encargados de la comunicación del Inter en los años 2000. Así que, bueno, ojo ahí con eso. Rey Duarte, ganamos y es lo único que importa. La baja de Gatti duele y mucho. Confío en que la mentalidad del DT no deje caer la confianza de los jugadores y se mantenga enfocados los 8 finales que quedan. Víctor Oviedo, hoy pienso que Tudor debe acomodarlo un poco. Gatti, espero no sea nada grave, nos dice Capo. Diego García, no me pareció mal el partido de Cup. Como viene jugando, creo que no lo hizo mal. Este equipo sin duda le hace falta trabajo, cosa que en 2 días es imposible. Aparte, virus FIFA afecta a los jugadores. Virus FIFA, me gusta. Diego, yo creo que el partido de Cup fue terrible. Fue menos terrible de lo habitual, te lo puedo comprar, pero fue bastante malo. Cuando gana la Juve y escucho este canal, me siento flotando en la bici mientras hago delivery en Santiago de Chile. Pero escuchen este poema. Cuando gana la Juve y escucho este canal, me siento flotando en la bici mientras hago delivery en Santiago de Chile. Cada vez amando más a este equipo. Estamos en las buenas y en las malas. Alexander, yo tengo que imprimir esto y lo voy a marcar. Qué belleza de mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, por permitirnos acompañarte durante tu trabajo. Chicos, por ahora están, todavía no han salido, digamos, las declaraciones. Estamos esperando a que lleguen. Mientras tanto, la Juventus se lleva estos 3 puntos. Hay que recordar que en las gradas estaba el dueño de la Juventus. Al final terminan 9 tiros totales por cada equipo, 6 a puerta contra 3 en términos de la Juventus contra el Genoa. Expected goals, .98 de la Juventus contra .73 de el Genoa. Mientras tanto, primeras declaraciones por parte de un representante de la Juventus vendrán de la mano de Khéphren Thuram, quien al final tuvo esta oportunidad de hacer una jugada espectacular y bueno, casi convierte un gol con el tiro de Weah, pero fue importantísimo haber ganado ese balón en el último momento porque le permitía a la Juve de tratar de cerrar, ¿no? Con, digamos, un gol que casi lo logra. Ahorita les traigo esas declaraciones. Mientras tanto, como les había dicho, Kenan Yildiz sigue rompiendo récords anteriores. Y en este caso, pues empató a Moise Kean
como uno de los jugadores en llegar a 7 tantos en un año con la Juventus, mientras es menor de 20 años, el buen Kenan, el cual logra reencontrar la titularidad, como Dusan Vlahovic el día de hoy encontró la titularidad después de solo haber sido titular una vez en el 2025. Una locura eso, una locura. No se olviden que en el Telegram también estará la repetición del partido. Dejen el me gusta en este canal, suscríbanse si aún no lo han hecho, compartan para que este canal llegue a muchísimos otros Juventini de habla hispana. Ed André, viva Santiago de Chile. Chile es bianconera, América es bianconera, qué bonito, de verdad. Dane Luke, ojalá él vea que faltan jugadores para poder jugar y ponga 500 millones. Bueno, ya se comprometió con 15 millones y si es necesario está dispuesto a comprometer hasta 110. Así que yo también prefiero que también le ponga un poquito de presión para que califiquemos a Champions. Tenemos que también sacar dinero de nuestra propia cuenta. No solo podemos estar dependiendo del dueño. A Turam le preguntan seguro de la supuesta bofetada de Lilian que le manda a dar. Seguramente. Ahorita les traigo esas declaraciones. Pedro Delgado, de parte de los cedidos de la Juve, me pareció un buen trabajo de Miretti, el mejor de Genoa. ¿Crees que pueda volver y ser importante para la Juve en el futuro? No solo creo que pueda volver, va a volver. Hoy el mismo representante dio declaraciones, las cuales publicamos en nuestras redes, que al final la Juventus siempre mantuvo que era un préstamo seco, sin opción u obligación de compra. Quería que regresara Miretti a la Juventus. El Genoa había tratado de meter una cláusula de compra de alguna forma y la Juventus se opuso rotundamente. Por ende, Miretti regresa a la Juventus en verano. La duda es, ¿jugará la Copa Mundial de Clubes con la Juventus o jugará el europeo sub-21 con la selección de Italia sub-21? Esa es la única duda, pero Miretti regresa a la Juventus. Motta, ya no siendo el entrenador de la Juve, pues no puede influenciar en eso. Quien fue que más o menos lo empujó a que tomara el préstamo para ir a Génova, y veremos quién va a ser el próximo entrenador. Si se mantiene Tudor, veremos qué quiere hacer el con Miretti. Yo imagino que lo querría retener y quien venga pues tendrá que tomar una decisión si es que no se mantiene Tudor. Pero Miretti regresa a la Juventus, chicos, no se preocupen por eso. Kevin Daniel Quijano Mateos, me sorprendió para bien los minutos de Chico Conceição, a pesar de ser extremo de desempeño, muy bien, más interiorizado. Suscribo totalmente todo lo que dices, Kevin. Me gustó bastante el partido. Mientras tanto, declaraciones también vamos a tener. Disculpen que tengo que estornudar. Perdón. Declaraciones de Keenan Gillis y Manuel Locatelli. A DAZN también les traeremos. Los dos sonriendo bastante. Keenan Gillis gana como mejor jugador del partido. J o editor. JH o editor, puede ser. ¿Tú crees que la Juve logre o por lo menos pelearle a Inter y Napoli? ¿Para el Scudetto este año? No. No hay forma. El año que viene puede ser. Siamo 3 volte più forti. Grande de André. No, muy difícil, chico. Ahorita la Juventus tiene que luchar para calificar a Champions. El Scudetto quedó fuera e imposible de llegar cuando empezamos a caer de la forma que lo hicimos. No hay forma. No hay forma de pelear por el Scudetto en este momento. Es lamentable, duele admitirlo, pero luego muy difícil, casi imposible. Interesantes las declaraciones de Keenan Gillis y Manuel Locatelli sobre la Juventus. Le están preguntando también el impacto de Tudor. Ahorita se las voy a traer, pero primero les quería traer las declaraciones de Khéphren Thuram a los micrófonos de DAZN, el cual dice lo siguiente. Disculpen un segundito, que la tengo aquí, que se me acaba de escapar. Disculpen, es que trato de hacer 300.000 cosas al mismo tiempo y a veces me tardo un poco. Entonces, Khéphren Thuram, físicamente estoy bien, pero después del esfuerzo final estaba muerto. Claro, después de esa carrera de locos que hizo. Primer partido con Tudor, jugamos contra un buen equipo. Es la primera semana con el nuevo míster. Esta semana tras semana irá mejorando. Sobre Tudor y su padre, vi que hablaron, me hizo reír. Tudor es un gran entrenador que aporta mucha intensidad.
me dice que sea muy agresivo y lleve el balón hacia adelante. Me gusta su idea. ¿Qué no funcionó? No sé qué no funcionó. Somos la Juve y siempre tenemos que ganar. Así, esas son las palabras de Khéphren Thuram, el postpartido. Justo, no me acuerdo quién había dicho que le iban a preguntar sobre la conversación entre Tudor y su papá, y en efecto así fue. Gatti al final recibe una contusión, lo estaba leyendo ahorita también. Esperemos pueda recuperar para el partido contra la Roma. Recordemos que el siguiente partido de la Juventus es en Roma y será un partido fundamental, es un encuentro prácticamente directo para lo que es la competencia para un puesto de Champions League. Así que será un partido importante para tener a nuestro Gatone, quien aún siendo sustituido no podía estar lejos del campo. Se sentó en una hielera a ver el partido porque no quería estar lejos del campo, el buen Gatti. Bueno, esas son las declaraciones de Khéphren Thuram. Me parece interesante sus declaraciones sobre la situación. Habla de estar totalmente muerto. Es interesante porque supuestamente la preparación física que había hecho Thuram que había hecho Thuram y todo el equipo, ¿no? Bajo Colinet era supuestamente muy dura. Entonces, pues no tendrían que estar tan cansados, pero al parecer no fue así, o por lo menos parecen que les ha ganado, digamos, un poquito el tiempo en eso, ¿no? Está declarando ahorita Vieira, el entrenador del Genoa. Imagino que eventualmente también llegarán las declaraciones de Igor Tudor, las cuales les tendré también. Pero mientras tanto, pues ya les dije las de Khéphren Thuram, que ahorita en este segundo momento empiezan a salir en nuestras plataformas. También tenemos las declaraciones de Kenan Yildiz y Locatelli en DAZN después del partido. Kenan Yildiz se lleva al jugador del partido. Esta es una derrota pues bastante fuerte para el Genoa, quien está peleando para tratar de salir, ¿no? de la zona, o mantenerse fuera más bien de la zona de retroceso, pero pues tendrá pues un trabajo más difícil ahorita Vieira con su grupo. Al final la camiseta del Boca no le trajo buena suerte al Genoa. Hoy jugó con esta camiseta especial, pero bueno, lamentable para ellos, para nosotros nada que ver, ¿no? Mucho, mucho mejor. Veamos ahorita las declaraciones, disculpen un segundito, ahorita les traigo las declaraciones de Locatelli y Yildiz. Capi, ¿cómo viste tú o tu opinión a Miretti? ¿Hace lo necesario para regresar? Chicos, Miretti regresa, o sea, no, tranquilos, Miretti regresa. Y jugó bien, esa es mi opinión. Tenemos que centrarnos en el cuarto puesto, así es. Eder, Joshua se ganó, es lo importante, no hay que dejar respirar al Bologna, así es, totalmente de acuerdo contigo, Eder. Víctor Oviedo, ese tiene que ser el objetivo. Así es, Capo, yo. Muy bien, Capo. Ellos se llevaron la posesión, pero nosotros nos llevamos la victoria. ¿Qué cambio, no, Esteban? En los partidos pasados nosotros nos llevamos la posesión y los demás se llevaban la victoria. Interesante ese cambio. Me llama la atención. No sé si a ti, pero a mí me llama la atención. Veamos qué más. Daneluk, Igor Tudor, me imagino que en los vestuarios les contará historias a Kup, que un día jugó el peor partido de su carrera y aún así no se compara la tremenda roca de partido que jugó Kup. Así es, Daneluk. Diego García, fuera de este partido, ¿podrías hacer un banquillo sobre otro capítulo de Calciopoli después de lo que ocurrió esta semana? Diego, ¿qué hay que decir? O sea, lo publicamos en redes. O sea, lo que sucedió en esta semana es patético dentro de lo que pasó con Calciopoli, porque a nosotros nos dicen que la Juventus falsificó la clasificación, la tabla de posiciones en el 2005 y el 2006 por Calciopoli. Después, tanto la Juventus como los directivos apelan y tratan de apelar y llevar a juicio todo lo que pasó en Calciopoli, cómo fue tratada diferente comparado con el resto de los clubes, cómo hay pruebas de que los otros clubes hicieron cosas mucho peores que nosotros y nunca fueron sancionados. Y todos los entes competentes
se autodescriben incompetentes para llevar a juicio estas cosas. Todos en la justicia deportiva y ordinaria. Y termina llegando el Bologna diciendo, bueno, en el 2005 nos mandaron a la B, la clasifica había sido cambiada por el Calciopoli, no merecíamos ir a la B, porque fue falsificada la clasifica. Y los jueces, la ley ordinaria, esta semana dice, la clasificación no fue falsificada por Calciopoli. Entonces, ¿qué coño me estás contando? ¿Para qué nos mandaste a Serie B? ¿Por qué nos quitaste 2 Scudettos? ¿Qué más hay que decir al respecto, Diego? O sea, en resumen, y no me quiero ir muy de lejos en esto, porque al final yo creo que importa hasta cierto punto, no, importa mucho, pero en general creo que a la gente no le interesa tanto, viendo cuán poco apoyo recibió True Calciopoli. Al final, el sistema calcio está muerto, Diego. Está totalmente corrompido por gente interista, tanto dentro de la estructura de la FICH como la estructura de la justicia deportiva y ordinaria. La única forma que todo esto cambie, o una de las formas, una de las últimas esperanzas que todo esto cambie, es por los juicios que tienen abiertos tanto Agnelli como Giraudo con la Corte Europea de Justicia. Y si ahí llega, si la Corte Europea llega a decir que no se hizo bien, entonces se puede abrir una cosa bien interesante. Pero los jueces, los fiscales, el presidente de la FIGC, todos son interistas. La siguiente fecha, ¿contra quién se juega? El Bologna. Aquí lo tienes, queridísimo Diego. Te pongo esta fotito. Veámoslo juntos. Te quito para poder verlo. El próximo partido es Napoli contra el Napoli en Bologna. La Juventus va a jugar en Roma y la Lazio va contra el Atalanta en Atalanta. Así que bien interesante esta, ¿eh? Bien interesante la próxima fecha de cara a todo lo que vaya a pasar. De verdad que sumamente interesante la próxima fecha. Se podría cambiar bastante esa tabla. Lo importante es que Igor Tudor va a tener toda una semana para poder planear este partido. Quitamos aquí, regresamos nosotros. Vamos, Capi, grande respaldo. ¿Tú crees que la Serie A es más competitiva que la Liga? Yo creo que sí. Nino Baclini, mientras tanto está por declarar Igor Tudor. Yo he vivido en Italia, te digo que todo el sistema, incluso a nivel social, es absurdo. Así es. Así es. Así mismo es, queridísimo Nino. Es terrible el sistema. Una cosa ya dentro de la misma cultura, el odio a la Juventus. Dane Luke, lo de Calciopoli demuestra que si le roban a la Juve se levanta y gana el triple. Así que, así de simple, Forza Juve. Bueno, demuestra muchas otras cosas. Hugo Maleón, Capi, se ganó la primera final, faltan 8. Creo con el osar de los días, esto irá tomando forma de gusto. Me gustó una cosa y eso es seguro, la actitud. Eso cambió, se demostró y eso es lo que necesitaba. Grande. Víctor Oviedo, la directiva de la Fitch es muy tercermundista, así de sencillo y ni te cuento de la prensa. Así mismo. El Bologna le toca muy feo en comparación con nosotros. Roma no es cualquier cosa, Víctor, especialmente Ranieri logró sacar ahí la casta de esa gente y está haciendo cosas importantes Ranieri. Como les decía, está declarando ahorita Igor Tudor, pero les voy a traer primero las declaraciones de Kenan Yildiz y de Locatelli, perdón, antes de traerle las de pues señor, pero hoy de verdad me está costando hablar, antes de traerle las de Tudor en DAZN y después más tarde tendrán las declaraciones de la rueda de prensa de Tudor, pero en el directo normalmente no logramos llegar a esas porque se tarda mucho tiempo en empezar, ¿no? Mientras tanto, entonces las de Locatelli para saber qué opinan al respecto. Denme un segundito, como siempre les pido un poco de paciencia, ya que trato de hacer muchas cosas al mismo tiempo y yo como pues no soy excelente en multitasking, me tardo. Así que un segundo, ahorita se las traigo.
Entonces, Manuel Locatelli y Keenan Yildiz en DAZN después del partido. Recordamos que Keenan Yildiz gana el trofeo de jugador más valioso. Locatelli, debemos concentrarnos en los próximos partidos. Perdón, Thiago Motta dio el máximo. Interesante. Ahora comienza un nuevo capítulo. Tenemos que darlo todo. Tudor ha traído energía. Interesante, ¿no? Cómo toca los dos tópicos de una. Tudor ha traído energía. Nos ha pedido compromiso con la camiseta. Somos un grupo sano, con jóvenes talentosos que están aprendiendo a trabajar con esta camiseta. Parece sumamente interesante que haya tocado el punto Tudor y el punto Motta de una. Yildiz, le preguntan, ¿es el gol más bonito que has marcado? Sí, uno de los más bonitos. Ojalá pueda hacer también goles más normales. Este tipo, de verdad. Estamos felices, somos un gran grupo y debemos seguir trabajando. También quiero agradecer a Thiago Motta, dio el máximo. Tudor ha traído nueva energía. Para quienes decían que la declaración de Motta, de Messi, para que ustedes vean cómo es la cuestión. Aquí Yildiz, sin ningún problema, le dice, quiero agradecer a esta gente. Disculpen el ruido de fondo, no sé si se llega a escuchar o no, pero de verdad, bonitas declaraciones por parte de tanto Locatelli como Kenan Yildiz. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones de los dos jugadores, dos de los cuales ustedes votaron como entre los tres mejores junto con Kelly? Mientras tanto, sigue declarando Tudor, así que no se están perdiendo de nada, chicos, no se preocupen, yo ahorita se los traigo para ya ir cerrando el directo y disculpen de nuevo la demora, pero se trata de hacer todo lo posible al mismo tiempo y es dificilísimo. El Boloña le toca muy feo comparado. Alexander nos dice, yo por lo que escuché del partido sentí al equipo más combativo. Quiero eso de nuevo en nuestro equipo. Yo espero que semana a semana se mejore. Tengo fe en ello. Combatido puede ser una buena descripción, Alexander. Definitivamente lo vi más compacto. Eso sí, te lo puedo garantizar. Lo vi más compacto dentro del partido. Y en los últimos minutos fue que vi que se empezó a perder esa compactez. Que no sé ni siquiera si se diga compactez, pero yo creo que más por cansancio que por otra cosa, Alexander. Pero sí, definitivamente ese tipo de cosas sí vi una diferencia y una, digamos, una mentalidad, una forma de ser, el famoso approccio, como le dicen en Italia, diferente, y creo que eso es lo importante de todo esto, que el equipo muestre un alguito diferente, unas ganas de hacer y un poquito también de remordimiento por lo que se ha hecho y tratar de corregir lo antes posible. Capi, siempre que intento argumentar a personas mías para que le vayan a la Juve, pasan cosas como lo de esta semana y debo defender más a la Juve que poder convencer. Lo valioso es que es este club. Bueno, Hugo, usa las herramientas que te ha dado Pueblo Juve. Tenemos ahí Truco al Chopoli para que puedas defender y hacer todo lo que necesitas hacer. Así que fenomenal. Yildiz le dio copia y pega a lo de Locatelli, casi prácticamente. No, Capi, como siempre, gracias por todo tu esfuerzo y el de Pueblo Juve, gracias por todo. No, gracias a ustedes, chicos, de verdad. Si no fuese por ustedes, no habría Pueblo Juve. Bueno, déjenme encontrar las declaraciones de Igor Tudor, que acaba de terminar para poderse traerla. Mientras tanto, sigo leyendo. Alexander Moreno, hola, Capi, y todo Pueblo Juve. El equipo se vio con otra mentalidad. Eso es, mentalidad. JOE Editor. JHOE Editor. ¿O puede ser Joe Editor? No sé, dime cómo pronunciar tu nombre. ¿Podrías hacer un top 10 mejores clubes históricos objetivo? ¿Clubes en qué sentido, Joe Editor? Comparado a todos otros clubes del mundo, no puedo ser objetivo. Voy a ser extremadamente parcial sobre la Juventus. Yo por lo menos, yo te lo digo, yo soy muy transparente en ese aspecto. Podría considerarlo, pero te digo que no va a ser lo más objetivo del mundo. Por otro lado, me gustaría también volver a agradecer a Galduar 9821, quien se volvió miembro por 16ª vez mes, digamos. Así que muchísimas gracias, Galduar. No sé si sigue ahí. Y agradecerle a Chris de Crow, que también se volvió miembro
por primera vez en su canal. Muchísimas gracias de verdad por ese cariño que nos brindan. Veamos las declaraciones de Igor Tudor. Disculpen un segundito. Pavel Kibray, Capi, sigo en el velero de Yildiz, que se convertirá en barco. Hay que tenerle paciencia y cuidarlo, porque las condiciones las tiene. Es un diferente. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente contigo. A ver, entonces, la contusión a Gatti, atención, la contusión a Gatti es en el sóleo izquierdo, en el tendón sóleo izquierdo. Es el tendón que está justo ahí en la pantorrilla. Poco que hacer ahí, poco que hacer, tendrá que tener su tiempo de recuperación. Esperemos que no lo tenga fuera del campo por mucho tiempo, porque es preocupante eso es preocupante. A ti lo necesitamos de vuelta lo antes posible. No me gusta para nada eso, no me gusta para nada. Mientras tanto, Thuram también está haciendo declaraciones en rueda de prensa. Es el que fue elegido por parte del cuerpo de prensa de la Juventus para declarar como jugador. Acuérdense que ahorita las ruedas de prensa son jugador y entrenador. Así que Thuram es el elegido en ese aspecto. Interesante eso también. Ahorita mismo les traigo las declaraciones de Igor Tudor a DAZN. Mientras tanto, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Milson Gómez nos pone Capi. Solo entro a agradecerles su valioso trabajo, que nos tengan informados de la Juve en español. Excelente trabajo. Mil gracias, Milson. Mil gracias, de verdad. No saben cuánto nos llena de orgullo y de energía estos mensajes. Muchísimas gracias. Forza Juve, Esteban. Grande, un abrazo para ti. Respaldo Baray, Yildiz es el distinto, el diferente, el 10. Así mismo es. Ok, chicos, entonces, declaraciones de Igor Tudor a DAZN en postpartido. Más tarde en nuestras redes también publicaremos la rueda de prensa que está dando ahorita Khéphren Thuram, y la rueda de prensa que dará Igor Tudor también en el postpartido. Igor Tudor, que llega al banquillo de la Juventus y saca de una la victoria, lo cual era importantísimo para este club, de verdad, sumamente importante. Entonces, veamos un segundo, que ya las perdí aquí. Aquí están. Ok, estoy muy satisfecho. El Genoa es un equipo serio que está haciendo cosas bien. Hemos hecho 2 o 3 entrenamientos y aunque había entusiasmo desde el punto de vista psicológico y táctico, no era fácil. Hay que superar este momento con trabajo, adaptarse al nuevo estilo y tener otra intensidad. Los chicos lo han dado todo. Hicimos muchas cosas bien y la victoria fue más que merecida. Estamos felices por los aficionados. La ganamos también con el corazón. Ahora descansamos y empezamos a trabajar en serio. Sobre Yildiz, estoy muy contento. También me gustó mucho Dusan. Definitivamente fuimos sólidos y en el mediocampo hicimos un gran trabajo. Creo que podríamos haber marcado el 2-0. A veces mentalmente el 1-0 es mejor que el 2-0, pero solo cuando termine el partido y ríe al final. Sobre Koop Meiners, no es un gran momento para Koop. Lo que ha demostrado es que es un jugador fuerte, se sale de esto trabajando. Es un chico comprometido con una gran calidad en sus pies. Es un jugador importante para el equipo, pero hay que recuperarlo y nos podremos a trabajar en ello. Declaraciones, esas fueron las declaraciones de Igor Tudor en los micrófonos de DAZN. Resalto que fue una declaración con una sonrisa de oreja a oreja por parte del entrenador de la Juventus. Muy bien, de verdad. Espero a sus comentarios a ver qué les parecieron estas declaraciones de Igor Tudor en DAZN en el postpartido. Sale con la victoria, primer partido, primera victoria para Igor Tudor. En general, creo que se podrían resumir las declaraciones de los jugadores. Hemos escuchado declaraciones de 3 jugadores y del entrenador, y todos los 3 han sido bastante positivos en términos de el ambiente, ¿no? Lo que están viviendo, pero me gustaría saber su opinión. Dazzle 115 nos dice: Yildiz es el papá de los jóvenes promesas. Qué bello este mensaje, me encanta. Senza paura, Forza Juve, grande, un abrazo para ti. Galduar, gracias a ustedes, pueblo, Forza Juve, un abrazo, Galduar. Respaldo Baray, no quiero ser pesado, pero qué diferencia con las payasadas de Motta en rueda de prensa. Bueno, esa es solo la declaración post partido. Después vamos a ver la rueda de prensa, pero si estás hablando de la rueda de prensa de presentación, totalmente. Se sintió diferente, ¿no? Galduar, se sentía, digamos,
no sé, quizás también porque nosotros lo vimos jugar a Igor Tudor, le vimos la pasión por los colores, lo entendemos de forma diferente. Y yo creo que, sinceramente, yo creo que Motta hizo lo mejor que pudo, pero le quedó grande y le ganó el personaje a Motta. Al final él quería hacer algo que en la Juve no funciona, chicos. O sea, lo dije en uno de los banquillos, tú puedes venir a tratar de cambiar a la Juve, pero no funciona. O sea, la Juve es mucho más grande que tú y será muchísimo más grande que una persona por el resto de la eternidad. Por ende, o tú te acoplas a la Juve o ahí está la puerta, y lamentablemente Motta no tuvo la humildad para acoplarse a la Juve y encontró la puerta. Yo creo que así es, así ha sido en el pasado y así será en el futuro. Uno de los que lo comparan mucho es con Manfredi. Manfredi, cuando entrenó, hizo cosas muy parecidas a lo que trató de hacer Motta aquí, ¿no? Tratar de cambiar la esencia juventina dentro de la Juve, y eso simple y sencillamente en la Juve no tiene futuro. Y se ve porque al final terminas tú cambiándote como entrenador, como hizo Sarri, que al final terminó sacando. A mí Sarri nunca me gustó como entrenador, pero le doy la derecha de haber sabido tomar el momento de decir, bueno, tengo que cambiar yo si es que quiero ser exitoso. Y lo hizo, cambió y sacó su scudetto, o terminas saliendo. Yo creo que eso fue lo que pasó. Veamos. Andrés Arias, el cuñado del prof, que no es su cuñado. Hola, mi capi, solo sacaré conclusiones en julio, como debe ser. Giovanni acaba de hacer un raid al canal junto a 12 personas. Grandísimo, Rafa. Mil gracias de verdad por este raid. Un abrazo a ti y a todos los que vienen contigo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por este cariño de Juve a mi official. Si no están suscritos a Juve a mi official en Twitch y en todas las plataformas, se están perdiendo de una gran amistad y una gran comunidad juventina que está por allá. Un abrazo a todos ustedes. Gran desafío para Tudor rescatar a Kup, pero creo que es el indicado para ayudarlo a encontrar su nivel. Así es. Alexander José Patino, no me canso de decir que este canal es una joya para todos los seguidores de la Juve en Latam. A veces quisiera estar presente en todos los lives. Siempre los veo en diferido. Es genial. Gracias totales. No, gracias a ti, Alexander. Y gracias por verlo en diferido. Porque de verdad toma tiempo y no hay forma que yo diga suficientes gracias para agradecerle el tiempo que se toman de estarnos escuchando y darnos sus opiniones, que es lo más rico, ¿no? El escuchar sus opiniones, leerla, bien sea en los comentarios en vivo como en los comentarios después de los directos y de los videos para leerlos. Y como saben, siempre trato de contestarlos todos. A veces no logro, a veces me tardo unos días, pero siempre trato de poner ahí mi granito de arena para que sepan que de verdad nosotros lo leemos todo, tratamos de estar involucrados en todo, y sus comentarios son sumamente importantes porque nos ayudan a entender también qué es lo que está pensando el pueblo Juve, qué son las cosas que le están generando, digamos, molestia, duda, cosas que podamos responder, cosas que no, y de verdad apreciamos muchísimo ese tiempo. Bueno, chicos, llevamos 3 horas de directo, tienen las declaraciones de los protagonistas. Más tarde en nuestras redes saldrá la rueda de prensa, tanto de Keferin Turam como de Igor Tudor. No se olviden que en el canal de Telegram, el que está pasando aquí, justo aquí, que ya se va, ahí está. El canal de Telegram van a tener la repetición del partido dentro de literalmente unos minutos. Ahorita la subo cuando termine el directo. Y también van a tener, ya tienen la repetición del gol, eventualmente también tendrán la repetición de la rueda de prensa en sí. Así que muchísimas gracias, chicos, de verdad, muchas gracias por haberme permitido acompañarlos, muchísimas gracias a todos los mensajes, mil gracias a Galduar y a Chris por sus membresías el día de hoy. No se olviden de darse me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos el lunes. El lunes va a haber el match análisis del prof sobre el partido de hoy. Espero poderles traer otro banquillo. Veré qué se me ocurre mañana para traerles un banquillo el lunes, ¿ok? Muchas gracias, disfruten el fin de semana. La Juventus regresa a la victoria ganando 1-0 con un señor gol de Kenan Yildiz. Un abrazo a todos, se les quiere, Forza Juve siempre, vamos por esa calificación de Champions League. Muchísimas gracias, hasta luego, chao.